Capítulo 22. Adolescencia joven 14. Reunión parte 1. El hombre frente a él era un caballero de aspecto mayor que vestía una túnica de color verde y una espada atada a su costado. Tenía el pelo largo de color rubio pálido recogido cuidadosamente detrás de la cabeza y un flequillo que abarcaba los lados de la cara. Parecía austero en apariencia con ojos duros y dignos del color verde azulado claro que estaban fijos en él mientras el hombre esperaba una respuesta. Ese sería yo, respondió a la pregunta anterior sobre su identidad. La expresión del hombre se iluminó momentos después, estallando en una pequeña sonrisa que reveló las líneas de risa en sus mejillas y, de manera similar, reveló que en realidad era una persona bastante abierta. Mi nombre es Bedivere, presentó el hombre. A juzgar por la forma en que el hombre se comportaba y la alegría de su tono, el hombre era en realidad un joven de edad similar a Kai. Sé que probablemente sea un poco incómodo ser llamado por un extraño en la ciudad, pero no pude evitar elogiar tu habilidad. Puede que sea un poco insensible, pero puedo preguntar quién te entrenó. Ahora recordaba algo que había aprendido sobre Bedivere de los recuerdos de Saber. Bedivere había comenzado a servir bajo las órdenes de Saber debido a su admiración por ella, que luego se convirtió en una lealtad inquebrantable. Debido a esto, no pudo evitar especular que tal vez había hecho algo malo al exponerse abiertamente, ya que al hacerlo, no le estaba quitando las posibilidades a Arturia. Este pensamiento lo hizo detenerse, y Bedivere terminó tomando esta pausa como respuesta. Un secreto entonces, dijo Bedivere un poco desanimado, pero llegando a sus propias conclusiones. Supongo que es natural mantener en secreto la identidad de tu maestro. Debe ser un hombre de alto nivel y experiencia para haber entrenado a un estudiante para golpear a otros con un palo. Verdaderamente impresionante. Solo podía reírse torpemente. Bedivere era uno de los seguidores más leales de Arturia, y con la dirección a la que se dirigía la conversación, no quería ganarse la admiración de Bedivere. Debido a esto, no negó la suposición de Bedivere de que alguien le enseñó. Después de todo, había algo de verdad en ello debido a las enseñanzas de Saber. Era solo que sería demasiado difícil de creer. Entonces, si no hay nada más, hay algunas cosas que tengo que hacer hoy, dijo. Bedivere asintió con una rápida mirada de reconocimiento. Entonces te agradezco por permitirme tomar algo de tu tiempo, dijo entonces. Momentos después, Bedivere terminó alejándose y desapareciendo entre la multitud. Sus ojos estaban en Bedivere todo el tiempo, pensando para sí mismo qué era lo que tenía que hacer ahora y cuántas cosas realmente debería cambiar. Era de noche ahora, y las estrellas distantes arriba eran las únicas constantes en esta nueva vida. Una niña a la que deseaba proteger y nutrir con todo su ser. Y las situaciones que seguirían. Del mismo modo, un pasado que no conocía, pero al que seguramente se estaba sintiendo atraído. Fue suficiente para hacer que cualquiera se cuestionara si tenían o no la capacidad o las calificaciones para seguir adelante con todos ellos. Más aún cuando se siguieron agregando más variables y factores a la mezcla. Una asociación de magos. La lucha por un trono vacío. Y las maquinaciones de una hermana celosa. Todos eran suficientes para traer un dolor de cabeza, pero a pesar de eso, ya había decidido lo que haría. Shirou se incorporó desde su posición mirando hacia el cielo, una brisa soplaba y agitaba su flequillo. Más que eso, el viento venía en la dirección de un individuo que se acercaba. Un mocoso tan joven no debería tener ese tipo de mirada complicada en su rostro. Red, balbuceó Gerard, caminando borracho antes de colapsar en un montón al lado de donde estaba sentado Shirou. ¿Quieres una bebida en su lugar? Gerard sostenía una pequeña bolsa de piel de agua llena de líquido que agitaba antes de tomar un sorbo y una vez más sosteniéndola debajo de la nariz de Shirou. Shirou resopló, tomando la bolsa de la mano de Gerard y mirándola distraídamente. ¿Cuándo fue la última vez que tomó un trago? No era exactamente algo a lo que se entregó en su vida anterior. Más de un medio para apaciguar a sus asociados realmente. Sin embargo, por una razón u otra, se encontró tomando un trago aún más grande que el que había tomado Gerard. Realmente tenía demasiadas cosas en que pensar. Ya sea su entrenamiento con Merlín o el establecimiento de la asociación de magos, lo que se dio cuenta después de tomar un trago fue concentrarse solo en un solo asunto a la vez.
Era el chico, que por un solo sueño e ideal, había dejado de lado todo lo demás, siguiendo el único camino en el que creía. Y al final, la volvió a encontrar. Lo que más amaba. A medida que la sensación de ardor de consumir alcohol bajaba por su garganta, sus dudas se aclararon y sus pensamientos finalmente volvieron a lo que debía ser. El futuro hacia el que la llevaría era importante, y lo único que tenía que hacer era detener a aquellos que la dañarían. Incluso si eso significaba hacerse daño a sí mismo. En este sentido, tanto sus antecedentes desconocidos como la formación de la Asociación de Magos eran irrelevantes. Sin embargo, no podía decir lo mismo de la hermana celosa, la bruja Morgan Le Fay, y sabía que ella se involucraría de alguna manera con la Asociación de Magos. ¿Cómo podría no hacerlo cuando la oportunidad estaba frente a ella? Nunca fue un individuo cauteloso. Sin embargo, tampoco era estúpido. Los eventos que estaban sucediendo ahora estaban completamente fuera de su control, ya que sabía con certeza que había alterado una cosa u otra en esta línea de tiempo. ¿Qué garantía tenía de que Morgan Le Fay no se involucraría en el asunto y cambiaría las cosas de algún modo para encajar en su agenda? Inconscientemente tomó otro trago de la bolsa de piel de agua, provocando un gruñido de sorpresa de admiración de Gerard antes de que el gruñido se convirtiera en una carcajada en toda regla. Después de todo, Shiro había comenzado a ahogarse. Tranquilo, Red, se necesita habilidad para desarrollar la tolerancia de uno, lo consoló Gerard riéndose disimuladamente. Yo mismo lo he construido a lo largo de los años. Shiro se limpió el alcohol de la boca antes de soltar una pequeña risa. Su cuerpo ahora era diferente a lo que era antes. Debido a esto, la cantidad de alcohol que podía consumir a la vez parece haber disminuido, pero, de todos modos, no era un gran bebedor. Gerard tomó la bolsa de piel de agua y la agitó distraídamente, pareciendo pensar en otros asuntos. De esta manera, los dos se sentaron en relativo silencio. En un mundo sin electricidad para generar luz, solo la luna de arriba era su compañera. El sonido de la naturaleza y los grillos crean un ambiente relajante que se complementa muy bien con una buena bebida. Digo muchacho, dijo Gerard un momento antes de que sus rasgos estallaran en una sonrisa. Si querías unirte, ¿por qué ser como un cobarde y esconderte en la esquina? Aquí, bajo el cielo abierto, es donde los hombres de verdad disfrutan de su gloria. Shiro abrió los ojos y levantó una ceja, pensando que Gerard se refería a él mientras descansaba su espalda contra un árbol fuera de la taberna. Claramente, estaba equivocado. Los ojos de Gerard estaban enfocados en un área a su lado. Es decir, a la vuelta de la esquina de la taberna de donde pronto salió Arturia. Con el pelo suelto sobre los hombros y los ojos verde azulado ligeramente caídos, era la viva imagen de una belleza inocente. Gerard tuvo que secarse los ojos antes de murmurar en voz baja para sí mismo acerca de no dejarse engañar. Estaba en un estado ligeramente similar, pero tal vez solo se debía al alcohol. Pero por un momento, pensó que la había vuelto a ver. Su imagen. Su contorno, la mujer en la que se convertiría. Sable. Los altos juncos en la distancia bailaban en la noche mientras una brisa tranquila se asentaba una vez más en el área. Shiro llamó, con una mano apartando el cabello que le había caído sobre los ojos detrás de las orejas. Se está haciendo tarde, y tenemos práctica mañana por la mañana. Ese sí, tartamudeó en su estupor, arrancando una sonrisa a Arturia. Pensando en ello, probablemente era tarde hasta el punto en que los demás ya se habían quedado dormidos. Entonces la pregunta era, ¿por qué no estaba Arturia? Al darse cuenta de su mirada, el cansancio en los ojos cansados de Arturia desapareció, su mirada se movió ligeramente hacia la izquierda en un acto tácito de timidez que no tenía idea de qué estaba mostrando. Si hubiera llevado un vestido en lugar de la túnica blanca, el efecto habría sido aún más evidente. Un tic se formó en la frente de Gerard antes de que se pellizcara para que sus pensamientos no divagaran, y habló momentos después. Tarde. La voz de Gerard arruinó el momento. Nunca es demasiado tarde para beber, dijo, levantando y sacudiendo la bolsa de piel de agua medio vacía. Bebiendo. La expresión de Arturia se volvió conflictiva cuando la de Shiro se endureció, y la de Gerard se volvió confusa. Para llorar muchacho, ¿nunca has estado bebiendo? Gerard presionó un aire de seriedad a su alrededor. ¿Qué era beber sino el placer de un hombre?
para quitar el cansancio de la batalla y el estrés de un día duro. Incluso para librarse de la pena, aunque solo sea por un momento fugaz. La nariz de Arturia se arrugó cuando olió el aroma del alcohol. Oh, por supuesto que no, terminó diciendo. Sir Hector dijo que siempre se mantuviera alejado de esas cosas, y Kai nunca compartió ninguna de las suyas. Una mirada de comprensión apareció en el rostro de Gerard antes de asentir solemnemente. Suena bien para un caballero de principios engreído. Arturia lo fulminó con la mirada, dándose cuenta de que Gerard podría estar insultando a Sir Hector. Aún así, no pudo evitar sentir curiosidad cuando Gerard levantó la bolsa de agua para que ella bebiera. Sus propias manos se estiraron para tomar la bolsa de la mano de Gerard, mientras internamente se sentía en conflicto. Por un lado, quería experimentar lo que Shiro y todos los demás tenían, pero por otro lado, Sir Hector le había advertido con vehemencia que nunca bebiera eso. Sin embargo, al final, su curiosidad estaba ganando y había olvidado por completo porque había salido en primer lugar. Lentamente, colocó la abertura de la bolsa cerca de sus labios, y ya se sentía algo mareada solo por el fuerte aroma. La hierba debajo susurró. Luego apareció una mano frente a la boca de Arturia antes de que pudiera tomar cualquier forma de bebida. No, dijo Shiro con resolución, quitando la bolsa de piel de agua antes de que Arturia pudiera darse cuenta. Gerard chasqueó la lengua. No eres divertido, Red. Al menos deja que el muchacho pruebe. Con el comentario de Gerard, Arturia no pudo evitar asentir, su determinación de probar la bebida aumentaba a medida que Shiro la alejaba más de ella. Sin embargo, al final, el asunto se resolvió cuando Shiro, con una cara seria, volcó la bolsa de piel de agua y derramó la totalidad de su contenido. No. Un gemido desconsolado resonó en medio de la noche, pero al menos Shiro ahora había decidido un curso de acción. A la mañana siguiente, Shiro se levantó temprano para entrenar solo en el bosque. Había pasado mucho tiempo desde que lo había hecho en las últimas 2 semanas. La última vez que pudo recordar fue cuando todavía estaba en Bristol dentro de la mansión Ashton. No es que se haya vuelto perezoso y haya descuidado su entrenamiento, pero la situación simplemente no le dio tiempo para hacerlo. Durante la marcha para intervenir en la batalla contra los sajones, la vigilancia era imprescindible, por lo que se implementó un sistema de vigilancia las 24 horas, lo que dificulta escabullirse del campamento sin sospechas. Luego pasó a conocer a Merlín, y rápidamente fue puesto bajo su tutela. Incluso ahora, todavía tenía que reunirse con el hombre al amanecer, 4 horas antes del mediodía. Mientras tanto, finalmente tuvo una oportunidad para sí mismo. Inhaló y exhaló, el almizcle matinal del aire levantando su ánimo. Trace, su magia cobró vida junto con sus circuitos mágicos. Cerró los ojos y comenzó a pensar. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera un diseño en su cabeza, y todo lo que haría a partir de ahí sería actualizarlo. Avalon una vez más apareció dentro de sus manos. Era el fantasma noble que había estado con él por más tiempo. También era el que más conocía, capaz de replicarlo en segundos. Sus ojos una vez más tomaron nota de los alrededores antes de sacar una tela resistente en la que solía envolver la vaina dentro, haciéndola parecer menos que ordinaria. Nadie le daría una segunda mirada, pero eso era perfecto para lo que pretendía. Se colgó a Avalon a la espalda antes de repasar sus otras prácticas. Velocidad de reacción. Capacidad de rastreo. Se familiarizó aún más con todos ellos para aumentar su competencia. Cuando terminó, solo entonces regresó en silencio a la taberna donde la mayoría de todos todavía dormía. Solo Merlín y Sir Hector parecían haber ido a alguna parte temprano en la mañana. En cuanto al resto, estaban todos tirados en la habitación durmiendo. Kai estaba en la esquina cerca de Bors y Gerard donde ambos soltaron fuertes ronquidos. Charles, que estaba cerca de los dos, tenía una expresión irritada en su rostro, pero aún así estaba dormido. En cuanto a Palamid, por alguna razón, dormía con el casco y la armadura puestos, mirando directamente hacia donde había estado durmiendo Merlín. Era evidente que Palamid parecía completamente nervioso con Merlín por razones que ni siquiera él conocía. De todos modos, no era asunto suyo entrometerse. Arturia, que se había quedado dormida bastante tarde la noche anterior, tenía las piernas extendidas sobre Emily mientras sus brazos descansaban al azar sobre su cabeza.
Es cierto que había puesto las piernas encima de Emily durante la noche. Estaba roncando suavemente, sus respiraciones apartaban su desordenado cabello que se había despeinado mientras dormía. Él sonrió suavemente antes de tomarse un momento para cubrirla con la manta que ella había desechado mientras dormía. Agitándose, inconscientemente tiró de la manta y la metió justo debajo de su cuello, acomodándose de nuevo en su almohada momentos después. Aún así, ella no era la persona por la que había venido aquí, sino la que se aferraba a Millie frente a Arturia mientras dormía. El hijo de Wilfred. Habiendo ayudado a Arturia y demostrado que había crecido a partir de sus acciones pasadas, el hijo de Wilfred se había ganado su respeto. Era solo eso, el hijo de Wilfred siendo inhabilitado en sus acciones para ayudar a Arturia le dejó un sabor amargo en la boca. Más aún cuando vio de primera mano el efecto que estaba teniendo en él. Con eso en mente, se colocó con cuidado al lado del hijo de Wilfred y sacó la vaina envuelta. Había una razón por la que simplemente no rastreó a Avalon ahora que estaba al lado del hijo de Wilfred. Parte de ello era seguir observando cualquier efecto que el mundo pudiera tener sobre el constructo, pero la otra razón era mucho más importante. Cuando se descubrió la funda, pudo detectar fluctuaciones en la energía dentro de la funda. Lo más importante, anotó la dirección. Arturia. Siempre había sido su vaina, y él, una especie de segundo propietario que la poseía durante un periodo prolongado de tiempo. Independientemente, Avalon solo mostró sus verdaderas habilidades cuando Arturia estaba presente. Esto significaba que incluso si algún otro individuo adquiriera la vaina, no necesariamente podría utilizarla. Sin embargo, debido a que lo había poseído durante tanto tiempo dentro de su cuerpo, él era la única excepción, la energía interior todavía lo estaba curando. Esto fue evidente después de que la energía persistente dentro de la vaina de la Cuarta Guerra del Santo Grial logró curarlo antes del comienzo de la Quinta. Es una señal física de su conexión con Saber, y algo que apreciaba mucho después de su fallecimiento. Pasó un momento en silencio, sintiendo como la energía dentro de la funda bailaba salvajemente en reacción a la presencia de Arturia. Es posible que no haya estado en contacto con Avalon en su vida actual, pero eso no significaba que Avalon no pudiera reconocer a su dueño. Con un repiqueteo interno de energía, Avalon brilló con un tenue resplandor mientras lo bajaba lentamente hacia el hijo de Wilfred. La vaina se cosió para desvanecerse en partículas de puntos amarillos brillantes que cayeron sin problemas en el cuerpo del hijo de Wilfred y terminaron con un destello brillante que hizo que el hijo de Wilfred brillara. Lo que no debe ser. Y lo que ha sido alterado y dañado. Que vuelva a ser lo que era. Avalon de la utopía siempre distante. Bajo sus potentes propiedades curativas, las heridas del hijo de Wilfred, pasadas y presentes, comenzaron a sanar a un ritmo visible. Incluso la expresión de incomodidad en el rostro del hijo de Wilfred había desaparecido para ser reemplazada por una calma tranquila. Esta era una de las habilidades de la utopía siempre distante. Que nadie dañe al portador y, con él, triunfe en miles de batallas. Porque a veces la vaina es más importante que la espada. La mano herida lanzó una luz suave en el área de la herida. Y casi como si fuera una broma de un bufón de la corte, la herida desapareció, sellada por la luz de un medio más allá de la comprensión mortal. Se quedó allí un minuto más antes de levantar la mano y las partículas de luz que habían entrado en el cuerpo del hijo de Wilfred comenzaron a salir. A partir de ahí, Avalon se formó una vez más, flotando justo encima de su palma mientras se formaba a partir de la coalición de partículas de luz. Asegurándose de que todos todavía estuvieran dormidos, luego envolvió a Avalon en las sábanas de tela para evitar cualquier sospecha de sus próximas acciones antes de descartarlo. Después de todo, Merlin y Sir Hector todavía estaban despiertos en algún lugar, y de los dos, Merlin puede tener alguna idea de lo que era Avalon. En cuyo caso, no tendría una explicación razonable de por qué lo tenía. Por lo tanto, era mejor ocultarlo primero antes de descartarlo, ya que descartar sus proyecciones no fue instantáneo. En segundo lugar, el poder que Avalon había estado exudando debería haber sido más que suficiente para alertar a Merlin de que había hecho algo. Al final, aún era mejor ser cauteloso. Con su trabajo hecho, luego silenciosamente hizo su salida. Cuando salió de la habitación, no prestó mucha atención al rígido movimiento de un palamí totalmente blindado.
sin darse cuenta de que detrás del casco blindado del visor de Palamid, un par de ojos habían perdido toda sensación de somnolencia y en su lugar habían sido reemplazados por asombro. Cuando llegó el mediodía, y cuando todos se habían despertado, el hijo de Wolfred casi se había tirado por la ventana, pensando que estaba en una especie de sueño y necesitaba despertar. ¿En qué estabas pensando, tonto del hijo de un varón? Bors reprendió al hijo de Wolfred con una mirada pesada. El hijo de Wolfred se estremeció bajo el escrutinio de Bors, riendo nerviosamente antes de tartamudear. Pensé que estaba soñando, dijo, mirando su brazo ileso. Entonces, tenía que despertarme de alguna manera. ¿Tratando de saltar por la ventana?, preguntó Bors con escepticismo. Si lo pones de esa manera, suena mucho peor de lo que es, se burló el hijo de Wolfred, pero luego se exasperó por las miradas que todos le estaban dando. Mira bien. En los sueños, obviamente te despiertas cuando mueres, ¿no? Obviamente, no hay forma de razonar, idiotas, suspiró Bors mientras Kai resoplaba a cierta distancia. Solo me pregunto cómo tendré que informarle esto a tu padre. Entonces no lo hagas, dijo el hijo de Wolfred, finalmente cada vez más avergonzado. Lo que él no sabe, no se enfadará. Diciendo eso, el hijo de Wolfred pasó a mirar su mano una vez herida una vez más, moviendo los dedos y la muñeca en movimientos de prueba. Es realmente real, el hijo de Wolfred no pudo evitar murmurar de nuevo, sus piernas se debilitaron mientras usaba el marco de la ventana como apoyo. Aléjate de esa ventana, niño, bromeó Kai. Los hombres no vuelan. Risas divertidas resonaron en la habitación, Kai mismo se reía hasta que Arthur habló. Excepto cuando es pateado, Arthur habló despreocupadamente. Das una buena impresión, Kai. Kai se puso rígido antes de que su rostro se volviera cada vez más frío. A la mierda con ese caballo, su cuerpo se estremeció involuntariamente. No sé de dónde sacó Merlín esa cosa, pero seguramente la mascota refleja a su dueño. De acuerdo, maldiga a ese hombre hasta las mismas profundidades del infierno para que sufra la condenación eterna, donde incluso ver la luz del día se convertiría en misericordia, dijo Palamid, su tono cortante. Todos levantaron una ceja y miraron interrogativamente a Palamid, quien simplemente se cruzó de brazos y los ignoró a todos. De todos esta mañana, él fue el único que permaneció en silencio mientras avanzaba el proceso, perdido en sus propios pensamientos. Por eso su declaración tuvo un efecto tan grande como lo hizo. No me importa cómo es esto posible, pero tal vez haya un dios ahí fuera, habló el hijo de Wolfred mientras abría y cerraba la mano. De cualquier manera, estoy curado, terminó, sacando su espada y dándole algunos golpes de prueba. Entonces tengo una pregunta diferente que hacer esta mañana, dijo Kai. ¿Dónde están mi viejo y Merlín? Por supuesto. Desde el comienzo de la mañana, cuando Shirou se levantó por primera vez hasta que todos los demás lo hicieron, ni Sir Hector ni Merlín habían regresado. Shirou podía adivinar qué estaba haciendo Merlín, pero se quedó en blanco al pensar en dónde estaría Sir Hector. Por las memorias que tenía con saber, Sir Hector era un hombre directo y serio que seguía sus principios al pie de la letra. Normalmente no se iría solo sin previo aviso. Por eso, tanto Kai como Arturia tenían una mirada preocupada en sus rostros. Como era de esperar, nadie en la sala tenía ninguna respuesta a la pregunta de Kai. A fin de cuentas, Shirou había pensado que después de usar a Avalon temprano en la mañana, Merlín regresaría rápidamente después de sentir su poder. Por eso había sido tan cauteloso, pero al parecer había otros asuntos más importantes que atender. O tal vez fue retenido. Inseguros de dónde estaban las dos personas desaparecidas, todos decidieron que era mejor esperar y actuar con normalidad. No importa a dónde fueran esos dos, eventualmente deberían regresar. Con esta mentalidad, Emily comenzó a hacer las tareas dentro de la taberna, mientras preguntaba a los demás clientes sobre cualquier información de Sir Hector y Merlín. Era una chica inteligente en ese sentido. Mientras tanto, los demás, aparte del hijo de Wolfred y Palamid, que se resolvieron a ayudar al hijo de Wolfred a reajustar su habilidad con la espada después de su lesión, decidieron caminar por la ciudad de Rohan con la esperanza de encontrarse con los otros dos. Este fue el caso de Arturia y Shirou. Era solo que inesperadamente se habían topado con una situación imprevista en el área comercial de la ciudad conocida localmente como el mercado.
Ese sería un cachorro de león, le habló Shiro a Arturia, que miraba fijamente al cachorro de león, que guardaba una de las mercancías del comerciante. El dueño mismo parecía preocupado porque el cachorro estaba perturbando su negocio, y al ver su cariño por Arturia, la presionó para que se lo quitara de las manos por un tiempo. Aunque fue solo hasta que el comerciante terminó de vender todas sus mercancías. Desconcertado por la persistencia del comerciante, solo pudo mirar atónito a Shirou, mientras el pequeño cachorro de león pateaba suavemente sus piernas. ¿Hice algo mal?, preguntó aturdida. ¿Cómo me pasó esto a mí? Hubiera ayudado más a tu caso si te hubieras negado rotundamente, dijo Shirou sin pensarlo mucho. A decir verdad, como Shiro estuvo con ella todo el tiempo, podría haberse negado fácilmente en su lugar. Sin embargo, ¿cómo podría hacerlo cuando las negativas de Arturia parecían derretirse cada vez que el cachorro intentaba rugirle en protesta? Aún más, recordó vagamente un evento similar que sucedió en los recuerdos de saber. Por eso le gustaban los leones en primer lugar. Mirando a Arturia y al cachorro que se había aferrado a su pierna mientras caminaba, casi choca contra un poste de madera después de distraerse tanto. No ayudó que otros también miraran al cachorro en la pierna de Arturia. No era muy frecuente que los lugareños pudieran ver un león real. Aún así, basándose en la expresión despreocupada de Arturia, no parecía importarle que el cachorro se aferrara a su pierna. Debido a esto, Shirou terminó deteniéndola y arrancando al cachorro de su pierna antes de depositarlo directamente en los brazos de una confundida Arturia. Sus cejas se arquearon, pero no siguió con el asunto a favor de mantener al cachorro de león al alcance de la mano para evitar que le lamiera la cara. Sin embargo, sus esfuerzos solo resultaron inútiles ya que el cachorro decidió intentar trepar por sus brazos. Luego trepó hasta sus hombros antes de que ella se diera cuenta y se plantó firmemente en la parte superior de su cabeza, donde dejó escapar un bostezo y luego cerró los ojos rápidamente. Su labio se crispó. Este animal rebelde no le importaba mucho antes cuando estaba pegado a su pierna, tratándolo más como una decoración, pero encima de su cabeza. Ese era un asunto completamente diferente. Al intentar quitárselo de la cabeza, sus acciones resultaron ineficaces ya que el cachorro usó sus patas para agarrarse firmemente a sus sienes. Su cara se puso cada vez más pálida a medida que pasaba el tiempo. Finalmente, recordó algo vital. Shirou llamó con incertidumbre, recordando que él había sido el que sabía cómo se llamaba este animal. Seguramente, él sabría de una manera de domarlo. El silencio fue la respuesta del compañero que estaba a su lado, lo que la hizo impacientarse cuando literalmente pudo sentir un rastro de baba que comenzaba a descender desde su frente donde el cachorro comenzó a dormir la siesta. Miró el rostro de Shirou y, a su vez, él se rascó la mejilla antes de apartar la mirada de este traidor. Casi fanfarroneó con él porque él era la causa exacta de este nuevo problema, pero luego se dio cuenta de que sería inapropiado de su parte. Un caballero debe lidiar con sus propios problemas. Entonces, con esa determinación, se cruzó de brazos y fingió que no había un rastro de baba deslizándose entre sus ojos, por un momento. Sí, solo por un momento antes de que nuevamente comenzara a intentar quitarse al animal de encima. Después de todo, ¿cómo podría no sentirse avergonzada cuando incluso Shirou se negó a mirarla y mucho menos a cualquier otra persona que pudieran conocer? De hecho, todavía tenían que encontrar a Sir Hector y Merlin. Bájate. Ella estaba furiosa, pero el cachorro solo la ignoró. Bueno, Shirou se rascó la cabeza, sintiéndose un poco culpable, pero sin hacer nada a pesar de todo. Será mejor que nos vayamos, ¿tienes algo ahí? Diciendo eso, Shiro estiró su mano y limpió parte de la baba que había llegado a la mejilla de Arturia. E inmediatamente, Arturia se sorprendió por el contacto, su mente se quedó en blanco antes de quedar separada allí mientras Shirou comenzaba a caminar de regreso a las calles. Por extraño que parezca, tan pronto como Shirou regresó a las calles, sus ojos se entrecerraron de inmediato. Ya no había señales de personas. Una distorsión del espacio que afecta a un área limitada, dando lugar a una forma de persuasión sutil que influye directamente en la mente de la gente común. Campo acotado. Estaba familiarizado con él, ya que él mismo podía usar uno. Sin embargo, este campo era diferente.
no parecía haber existido antes y no había bases establecidas para su creación que él pudiera percibir. Quizás fue una forma más avanzada que se perdió en los tiempos modernos debido a la regresión de la era de la magia y la creciente influencia de Gaia. Independientemente, era donde él y Arturia se encontraban en este momento. La única explicación que se le ocurrió a Shirou fue que tanto él como Arturia se habían topado directamente con el camino de una de las familias de magos de camino a la reunión para la formación de la Asociación de Magos. Chasqueó la lengua mientras observaba a Arturia acercarse detrás de él lentamente. El león todavía estaba pegado a su cabeza, pero sus ojos ahora estaban bien abiertos y alerta. Los sentidos de un animal eran mucho mejores que los de los humanos para detectar el peligro que parecía. Sin embargo, lo que realmente le preocupaba de la situación era que Arturia ahora estaba involucrada en este lío. Esto era completamente diferente de lo que sabía que debería haber sucedido. En la línea de tiempo de saber, sabía de la asociación de magos debido a Merlín, pero nunca había estado realmente involucrada en ella. Sin embargo, esta vez, es muy posible que se vea arrastrada a ella. Especialmente si otro mago descubre su constitución única. En cuyo caso, simplemente no dejaría que eso sucediera. Shirou. Arturia llamó con incertidumbre. Arturia, respondió él, sus ojos recorriendo los alrededores. Mantente cerca de mí. A partir de la idea general de un campo acotado, su función e información sensorial se vinculaba directamente con el propietario. En cuyo caso, Shirou no tenía dudas de que quien lanzó este campo delimitado ya conocía su ubicación y pronto llegaría. Al darse cuenta de la tensión en la voz de Shirou, Arturia no expresó una queja mientras se apretaba contra él, prestando atención a las palabras de Shirou y revelando la cantidad de confianza que tenía en él para cumplirlas. Exhaló un suspiro y apoyó una mano sobre la empuñadura de su espada, lista para cualquier cosa. La naturaleza de este campo delimitado parecía ser solo para alejar a otros y alertar al lanzador de cualquiera que ingresara. Y exactamente como había pensado Shirou, este era exactamente el caso. Se podían escuchar pasos desde dentro de las calles, cuando un hombre apareció vestido con un atuendo de aspecto real, con un atuendo que se asemejaba a un smoking moderno. Algo así como ropa formal, con abrigos de cola largos abiertos a un lado. Sobre el hombro del hombre había un manto negro adornado con algún tipo de piel cerca de los bordes. El rostro del hombre mostraba una expresión de calma, como si no pudiera ser molestado por nada que no le interesara o que no fuera importante en lo más mínimo. Era un rostro cuadrado con severas arrugas en las mejillas y arrugas en la frente. Es cierto que ya era de mediana edad, con el pelo corto, gris y fino, muy bien cortado por encima de la cabeza. El hombre hizo una pausa mientras miraba tanto a Shirou como a Arturia, pareciendo llegar a alguna conclusión en función de su edad. Sin embargo, los ojos del hombre se detuvieron más tiempo en Arturia antes de volver su atención a Shirou. No hay necesidad de estar tan tenso, la voz del hombre era como su apariencia. Neutral. Y esta desconcertada Arturia que nunca había conocido a un hombre tan extraño. Sin embargo, su postura no vaciló desde su posición al lado de Shirou. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. Desde muy joven, sabía que Shirou era un mago de algún tipo similar a Merlín, pero también sabía que quizás había más como él. Por la sensación general que podía obtener de este hombre, probablemente también era un mago de algún tipo. Al recordar las habilidades que Shirou había mostrado contra la bestia, no le resultó difícil imaginar el tipo de fuerza que tenían otros magos. En cuyo caso, se frustraba cada vez más consigo misma, sabiendo que no era lo suficientemente fuerte para hacer nada en este momento. ¿Cómo podría hacerlo si todavía tenía problemas para utilizar su propia magia y las últimas sesiones de entrenamiento con Merlín la dejaron colgada de la pierna? Ella juró en este momento que pondría mucho más esfuerzo para volverse más fuerte. ¿De qué otra manera podría permanecer al lado de Shirou para protegerlo como iguales? ¿Y tú lo estarías? Shirou cuestionó. El hombre no respondió. En cambio, dejó de caminar hacia adelante y evaluó a Shirou de arriba a abajo. Eres joven para ser un mago, dijo el hombre. Un heredero tal vez. De cualquier manera, probablemente también hayas venido aquí para la reunión. ¿Reunión? Arturia preguntó con curiosidad desde el lado de Shirou, frunciendo el ceño mientras pensaba, pero permaneciendo en silencio, no obstante.
Shirou no respondió, ni dio ningún indicio de respuesta a la respuesta del hombre. No es necesario que hables, dijo el hombre encogiéndose de hombros. Solo tenía curiosidad, eso era todo. La mayoría de las familias como la nuestra tienden a permanecer escondidas de la vista, y probablemente seguirán haciéndolo en su mayor parte incluso después de esta reunión, a menos que ocurra algo sustancial. Es por eso que no tiene sentido que sabes mi nombre, y no tiene sentido que yo sepa el tuyo. Esta puede ser la primera y la última vez que nos encontremos. A medida que el hombre continuaba hablando, más y más Shirou lo encontró peculiar, cuando los ojos del hombre se alejaron de él y se dirigieron a Arturia. Todos los magos tradicionales eran investigadores naturales en el campo de la magia. Lo que Arturia tenía debido a su constitución, definitivamente era algo que valía la pena investigar para la mayoría de los magos. Y de alguna manera, Shirou estaba teniendo un mal presentimiento cada vez mayor cuanto más tiempo miraba el hombre Arturia. Dicha persona en cuestión inconscientemente se protegió de la mirada del hombre, escondiéndose y presionando su cuerpo más cerca del de Shirou. El león sobre su cabeza emitiendo un rugido bajo, ya que estaba claro que se sentía amenazado. Si eso es todo lo que tienes que decir, entonces nos iremos, dijo Shirou, dándose la vuelta y arrastrando a Arturia con él. Realmente no quería involucrarse en este tipo de situación en este momento. Si era posible, primero quería sacar a Arturia de la situación y luego ocuparse él solo de las cosas relacionadas con la asociación de magos. Aceptar dejarla luchar junto a él contra enemigos comunes era una cosa, pero dejarla luchar junto a él contra un mago era otra. No hasta que al menos pudiera entender cómo usar la explosión de maná para ayudarla a salir de situaciones peligrosas. Mana Burst era una de las habilidades de saber que permitía al usuario infundir magia en su arma y cuerpo y expulsarlo instantáneamente, recreando el efecto de una ráfaga de chorro y sorprendiendo a los enemigos con velocidad y potencia instantáneas. Con la forma en que Merlin estaba entrenando a Arturia en ese momento, estaba claro que la estaba entrenando para utilizar el estallido de maná para cortar las enredaderas que la suspendían en un chorro de poder. Sin embargo, era un hecho que aún no lo había aprendido. Shirou no dio más de un par de pasos con Arturia hasta que el hombre levantó la voz. «Espera», dijo el hombre, su expresión cambiando de calma a interés. «Esa persona a tu lado». Al escuchar la pregunta del hombre, la expresión de Shirou inmediatamente se volvió fría. Su intuición era correcta. De una forma u otra, el hombre había podido discernir algo único sobre Arturia. Y por lo que parecía, no estaba del todo seguro, pero estaba dispuesto a actuar en un momento de curiosidad. «No es de tu incumbencia», dijo Shirou rápidamente. «Y si sigues investigando, estoy seguro de que sabes lo que significa luchar contra otro mago». Por un momento, Shirou ya no parecía un niño a los ojos del hombre. En cambio, apareció como un joven robusto vestido con una armadura ceñida que revelaba los músculos enseñados y ondulados debajo. Un cuerpo plagado de cicatrices. Esta era la imagen de un guerrero. Uno que había vagado por innumerables campos de batalla. Y, sin embargo, lo más importante, gritaba de peligro. Como un dragón dormido a la espera de desatar su fuerza. El mago asesino. El hombre no sabía por qué, pero su corazón se aceleró hasta el punto en que podía sentir la sangre latiendo en su cabeza. Sin embargo, la curiosidad de un mago era difícil de sofocar. Aunque se sintió intimidado por una u otra razón, eso no lo disuadió por completo de tomar medidas. Solo hizo que fuera mucho más cauteloso en su acercamiento incluso después de que la imagen del guerrero se desvaneciera y el joven pareciera un niño una vez más. El hombre cerró la boca, con una mirada contemplativa en sus ojos mientras metía las manos en los bolsillos. «Te sugiero que no hagas nada precipitado», una voz de repente habló de la nada sorprendiendo a los presentes, pero dando una sensación de alivio hacia Shirou y Arturia. Después de todo, había llegado uno de los soportes más confiables. «Esos son mis estudiantes después de todo». Era el mago Merlin. «Gracias por leer. Y gracias a mi nuevo mecenas, Christopher J. P. Parcasius. Próxima actualización. Alrededor del martes, Huntsman of Red. Capítulo 23. Adolescencia joven 15. Reunión parte 2 fue desafortunado, concluyó Merlin. De verdad lo fue. Mirando la apariencia de su nuevo aprendiz, preferiría no interferir en el proceso.
No cuando incluso él, que tenía una clara comprensión del futuro, estaba monitoreando las acciones de una anomalía. Porque simplemente por lo que sabía, un mago como Shiro Emi no debería existir de ninguna forma en la línea de tiempo que había previsto. Más aún cuando dicho aprendiz podría de alguna manera replicar noble fantasmas a través de una simple taumaturgia como Gradationer. El uso normal por parte de otros magos, incluido él mismo, generalmente daría como resultado un producto inferior con múltiples defectos. Como resultado, era mucho más efectivo reforzar un objeto existente, lo que hacía que Gradationer fuera inútil a los ojos de otros magos. Este era el consenso común cuando se trataba de la magia, un oficio incompleto. Sin embargo, la aplicación de Shiro Emi de esta magia bastante incompleta atrajo suficiente interés de sí mismo como para considerar más sus complejidades. Más que eso, lo que le interesaba eran las habilidades que Shiro le había ocultado. Sabía que Shiro estaba siendo honesto durante la totalidad de su explicación, de lo contrario, habría detectado pistas en el habla, el tono e incluso las fluctuaciones de la magia dentro de su cuerpo. Este no era el caso. Shiro estaba tranquilo y directo con la información, sin traicionar nada. De esta manera, Shiro era auténtico, pero lo que realmente importaba era la información omitida. ¿Qué otra hechicería estaba escondiendo? Más que esconder, sería más apropiado decir retener. Después del cuestionamiento inicial de las habilidades de Shiro, le había dado la oportunidad de continuar explicando desde donde lo habían dejado antes, pero Shiro no tenía mucho que decir. Reforzamiento, modificación, tracing, el método único de Gradationer de Shiro, y un poco de runas. Eso fue todo lo que Shiro admitió saber. Por supuesto, era solo la acción correcta para un aprendiz. ¿De qué otra manera podría enseñar sin poder construir sobre lo que ya se sabía? Con eso en mente, ¿cómo podría fortalecer lo que no sabía? Merlin observó los procedimientos con curiosidad. La marca roja de la bofetada en su rostro no obstaculizó sus acciones en lo más mínimo mientras colocaba una mano debajo de su barbilla. La estatura del aura de Shiro y la nitidez de su mirada no era algo que una persona de su edad debería tener. Pero eso no me preocupa mucho, ahora que has estado ocultando. Merlin siguió reflexionando mientras observaba. La razón por la que sabía que Shiro se había olvidado de decirle algo se debía a una sola coincidencia. El murmullo de un verso que envió una sensación de hormigueo por su espalda. ¿Soy el hueso de mi espada? Esto era exactamente lo que Merlin había oído salir de la boca de Shiro cuando regresó de entrenar a Arturia. Como mago, Merlin sabía lo que era, un área. Pero ¿para qué hechizo exactamente? Shiro no se lo dijo, ni Merlin se atrevió a preguntar. ¿Podría Shiro no necesitar su guía cuando se trataba de esta hechicería en particular? Este proceso de pensamiento hizo que Merlin tuviera aún más curiosidad. Sin embargo, él no preguntaría. Era demasiado degradante para un mago como él. Por lo tanto, recurriría a otros medios. Aunque no se entrometería directamente, no podría simplemente presenciarlo por sí mismo poniendo al muchacho en alguna circunstancia imprevista. Esta situación actual podría ser exactamente lo que necesitaba después de lo que tuvo que enfrentar esta mañana. Pero a medida que continuaba el enfrentamiento entre Shiro, Arturia y el mago desconocido, la expresión de Merlin comenzó a decaer cuando se dio cuenta de que la atención del otro mago se estaba alejando de Shiro y hacia Arturia. La mano, una vez colocada debajo de su barbilla, cayó y agarró el bastón a su lado. Este otro mago estaba a punto de cruzar una línea que no permitiría pasar. Merlin agitó su bastón y su figura se manifestó en el aire, una mirada de indiferencia en su rostro derivada de su máxima confianza. Te sugiero que no hagas nada precipitado. Esos son mis estudiantes después de todo, dijo caminando hacia adelante. Shiro se paró frente a Arturia, con los ojos rasgados y entrecerrados, mientras sus manos se abrían y cerraban alrededor de empuñaduras imaginarias. Al ver a Merlin, la expresión de Shiro se iluminó después de asentir. Merlin solo reconoció brevemente las acciones de Shiro con el gesto de su boca antes de centrar toda su atención en el mago del que Shiro estaba protegiendo a Arturia. Merlin el mago. Las cejas del mago se arrugaron notablemente, formándose un surco en su frente. ¿Y los estudiantes dices? Correcto, bueno, mayormente, habló Merlin con una sonrisa y un tique en un ojo.
un estudiante y un mujeriego ignorante que ciertamente tiene potencial. Galanteador. Arturia cuestionó, mirando a Shirou. Shirou la ignoró muy fácilmente a favor de respirar profundamente para no actuar en un impulso de golpear a Merlín en la cara. Sus sentimientos actuales eran similares a cómo se sentiría uno cuando alguien intentara corromper a su ser querido. Quizás Merlín notó el aura asesina que crecía alrededor de Shirou, pero no podía importarle el desaire que le haya hecho al muchacho. Es lo que obtiene Shirou por intentar competir con Merlín y las mujeres que lo rodean. El otro mago se quedó en silencio, su expresión finalmente se volvió neutral después de un momento de calma. Si me permite, me gustaría ver a uno de sus estudiantes en detalle. Solo un simple examen es todo, dijo el mago. Estaba claro que el hombre se estaba conteniendo de atacar preguntando. A Merlín, sin embargo, no le hizo gracia. Es cierto que era un mujeriego experto, incluso un veterano experimentado, pero nunca había perdido sus prioridades. Tendré que negar esa petición, habló Merlín con voz profunda. Además, sabes cómo reaccionaría cualquier otro mago ante tus acciones. La magia debe ser protegida. De hecho, los misterios o la magia de un mago debían ser guardados, y era un hecho conocido por muchas de las familias de magos existentes. Sin embargo, hubo excepciones, como la alineación de intereses, donde la investigación de un mago podría beneficiar al otro, y viceversa. Más raramente es el caso de descubrir una rareza mágica de gran interés para todos los magos en lo que respecta a la investigación y la posibilidad. Si Shirou pudiera poner esta analogía en palabras, sería una designación de sellado. Después de todo, incluso en los tiempos modernos, un núcleo mágico puede atraer el interés de muchos magos debido a su rareza. Siguiendo la marca de una designación de sellado, la Asociación de Magos Moderna no se detendría ante nada para asegurar la carne y la sangre de un designado para su estudio adicional. Este podría ser el caso particular si el mago se entera de la constitución mágica de Arturia. Sin embargo, los humanos eran codiciosos. En el caso de que el mago solo descubriera la constitución de Arturia, muy bien sería lo que evitaría un gran dolor de cabeza. Si el mago lo descubriera, el mago definitivamente no distribuiría la información, sino que sería más beneficioso si el mago solo supiera para evitar la competencia. Sin embargo, eso era solo si el mago descubría el núcleo mágico de Arturia. En cuyo caso, la sola presencia de Merlín podría servir como el mayor escudo. El mago no se movería directamente contra el mago Merlín, pero eso no significaba que el mago no pudiera intentar otros medios. Ese puede ser el caso, pero sabes tan bien como yo sobre la existencia de excepciones. Además, esos dos tampoco son parientes tuyos. ¿Por qué un mago como tú no criaría a un heredero de sangre pura?, preguntó el mago. Merlín se apresuró a responder, y casi rompió la imagen de la mano del renombrado mago. «Porque no conocería a mis propios hijos», habló Merlín con toda seriedad. «Solo sus madres». El mago se quedó sin palabras, su expresión incrédula como si preguntara ¿hablas en serio? De todos modos, el mago rápidamente se pellizcó el puente de la nariz y miró a través de sus ojos. ¿Es suficiente una mirada para sembrar la discordia con la casa de Archibald? La irritación era evidente en el tono del magus. Merlín empujó a Arturia y Shirou detrás de él como si estuviera pastoreando ovejas antes de dar un paso adelante para responder. ¿Sería el Archibald tan mezquino?, replicó Merlín. Lord Archibald no respondió cuando quedó claro que no obtendría nada de este trato con Merlín. La confrontación también estaba fuera de discusión, no solo porque podría perder, sino por la importancia de la reunión que se avecinaba. Aún así, no se rendiría tan fácilmente. «Este asunto no ha terminado», dijo Lord Archibald. Sin embargo, tan pronto como lo dijo, fue encerrado inmediatamente en enredaderas que restringieron sus movimientos y dejaron rasguños en su piel a pesar de la ropa que vestía. Cualquier movimiento de su parte, y Merlín literalmente podría estrangularlo hasta la muerte. «Oh, créeme, lo es», respondió Merlín. Arreando tanto a Arturia como a Shirou, Merlín le dio la espalda a Lord Archibald y se fue en la distancia. Lord Archibald frunció el ceño con agitación cuando la imagen que vio de Shirou, Merlín y Arturia se desvaneció, dejando una calle vacía y él atado a las zarzas de una vid que se dio cuenta de que nunca estuvo allí. Una ilusión. Tuvo que habérselo colocado justo antes de que Merlín y el resto partieran.
Ya no podía sentirlos ni rastrearlos ahora. Lord Archibald chasqueó la lengua cuando el líquido plateado que estaba dejando discretamente a su alrededor durante el curso de la conversación se retiró a los pliegues de su ropa. Shirou miró a Merlin mientras él y Arturia se dirigían en cierta dirección. Merlin no habló de inmediato, solo abrió la boca para responder cuando finalmente Arturia preguntó sobre el encuentro anterior y qué estaba pasando. A regañadientes, Merlin comenzó a explicar la reunión de magos que se estaba llevando a cabo en la ciudad de Rohan. Se suponía que era un evento irrelevante para Arturia, quien no incursionaría abiertamente en el arte de la magia en su camino hacia la realeza, pero debido a la situación, Merlin se sintió incómodo dejándola sola. Especialmente debería encontrarse con Lord Archibald una vez más, ya que el hombre había desarrollado un interés. En cambio, se sentiría mejor si Arturia solo se encontrara con otros magos en su presencia. Porque ningún otro mago estaría dispuesto a colocar a Merlin como enemigo aparte de unos pocos elegidos. Por supuesto, existía la posibilidad de que uno de esos pocos elegidos apareciera en la reunión, pero en ese momento, tendría que confiar en Shirou. Aún así, era solo una posibilidad. Por lo tanto, llevó a Arturia junto con Shirou hacia la reunión. La única razón por la que Merlin se levantó y se fue tan temprano fue para preparar algunas cosas con respecto a la reunión. Ser notificado de la hora y el lugar es uno de ellos. Iba a ser en la tarde de este mismo día en la mansión abandonada de una línea caída de nobles. Cuando los tres se acercaron al edificio, se podía ver una multitud de casi 100 personas, y el número seguía creciendo bajo el cielo que se oscurecía. La multitud estaba amontonada cerca de la puerta de la mansión del noble caído, la puerta solo lo suficientemente ancha para acomodar a 3 personas como máximo. Cuando Merlin, Shirou y Arturia se acercaron a la puerta, de repente fueron detenidos por un grupo de magos que tenían desacuerdos con la presencia de Shirou y Arturia. Estos dos son mis alumnos, habló Merlin después de decir su nombre. Y de hecho, su nombre tuvo el efecto deseado ya que la magia que bloqueaba el camino vaciló, pero al final no se movió. Aunque era una reunión, la reunión solo estaba formada por los miembros influyentes de la casa de un mago, los jefes de familia, los líderes y herederos de su oficio. Ni una sola persona sin estatus e influencia estaba presente, por lo que era normal que otros cuestionaran la presencia de Shirou y Arturia en una reunión para determinar el futuro de la generación más joven de magos y la búsqueda de la magia. No importaba si eran estudiantes de Merlin, lo que importaba para que tantos magos se reunieran era la búsqueda de la magia. Al ser detenido así, Shirou estaba incrédulo mientras debatía mostrar su hechicería. Sin embargo, sabía que eso tampoco sería suficiente. Cualquiera de los otros magos presentes eran cabezas de familia o futuras cabezas de familia. Realmente no tenía suficiente prestigio a menos que intentara usar el nombre de Ashton, que ya se especulaba que era una familia de magos. Aún así, antes de que pudiera avanzar más, vio algo en el cielo y sintió una llamada familiar desde adentro. Por lo tanto, pronunció sus palabras y esperó que lo que vendría fuera suficiente. De pie, y con derecho a estar aquí. Una sombra se cernió en el cielo, cayendo de repente y dejando una profunda impresión en el suelo. Yo también soy un mago, dijo. Un par de ojos agudos miraron a los que lo rodeaban desde su espalda, un leve calor envolvió los alrededores. Jugar, comida, enemigo. Shirou miró al recién llegado, sonriendo con ironía cuando una serie de palabras sueltas entraron en su mente de una manera familiar. Efred había regresado al lado de Shirou, trayendo consigo noticias de las actividades de Baruel y cualquier acción que los sajones pudieran haber tomado. A partir de la información entregada en fragmentos a su mente por Efred, Shirou pudo reconstruir que los sajones estaban reuniendo un gran ejército. Pero Baruel ya estaba haciendo preparativos y le avisaría cuando llegara el momento a través de Efred. Efred estaba de pie justo detrás de él desde donde Arturia estaba protegida bajo la atenta mirada de Merlin. La adición de Efred provocó que un silencio sofocante ocupara el área cuando numerosos pares de ojos comenzaron a evaluar a Efred. Bestia fantasmal. Muchos de los magos presentes pudieron reconocer la especie de Efred, y algunos de los jefes de magos más débiles de los hogares menores incluso comenzaron a retroceder asustados cuando la mirada de Efred los recorrió.
Ninguno se atrevió a cuestionar el derecho de Shirou a participar en la reunión a pesar de su edad. Después de todo, Shirou poseía una bestia fantasmal. Si no era de una familia de magos influyente, entonces al menos debe haber sido de las familias de magos de rango medio. Agregué al hecho de que Merlín lo reclamó como estudiante, y tenía todos los derechos para estar presente. La llegada de Fred se produjo en un momento oportuno. Aún. Entonces, ¿qué pasa con el otro? La pregunta se hizo inevitablemente cuando la atención de todos se volvió hacia Arturia. Dos de la multitud de reyes magos fueron los más interesados. Uno era Lord Archibald, que ya se había reunido con Arturia, y otro era la misteriosa señora, que había venido de la finca Vernier. La señora de la finca Vernier miró en dirección a Arturia con ojo crítico. Los rasgos detrás del velo que llevaba eran imaginables, debido a la quietud de su figura. Era frío y repugnante, una pequeña sonrisa escondida debajo con un toque de engaño. El otro está en posesión de algo que rara vez se ve, un núcleo mágico, habló la señora con certeza. Lo que dijo la señora tuvo un efecto devastador, e incluso causó que las facciones de Merlín se oscurecieran mucho mientras miraba en dirección a la señora y gruñía. Este es mi alumno, repitió Merlín en un ligero tono de advertencia, colocando una mano sobre los hombros de Arturia. E inmediatamente, numerosos magos se acobardaron ante su amenaza, pero no todos. Ciertamente no los que se enorgullecían de su propio valor y magia, y ciertamente no los tipos astutos que solo fingían miedo. Con la introducción de un núcleo mágico, ni un solo mago se quejó de la presencia de Arturia. De hecho, solo pudo parpadear desconcertada cuando los magos le dieron la habitación, sin comprender el significado de un núcleo mágico. Cuando Merlín, Shirou y Arturia cruzaron las puertas de la mansión del noble caído, ningún otro mago se movió para detenerlos mientras se acercaban al edificio principal. A partir de ahí, fue una dama de la casa de Bartomelo y la que abrió el camino hacia el edificio que albergaba la reunión. Debido al tamaño de Fred, se dejó atrás mientras la reunión avanzaba hacia una habitación cerrada que era más una cámara tenuemente iluminada llena de luz parpadeante de velas. A medida que avanzaba la reunión, estaba claro que no se decidiría nada, no con la forma en que todos los magos en la sala parecían estar perdidos en sus pensamientos. A Shirou no le gustó. Para nada. Porque sabía que significaba problemas cuando el objetivo de los pensamientos de numerosos magos estaba en él y Arturia. Sus ojos permanecieron fijos en la señora de la finca Vernier. Todo empezó con ella y sus palabras. Más específicamente, fue ella quien había puesto algún tipo de atención en Arturia después de la asombrosa impresión que había dado momentos antes. Por la forma en que Arturia todavía miraba con curiosidad a los magos similares a Merlín al otro lado de la habitación, era ingenua al pensar que nada iba a pasar después de la revelación de un núcleo mágico. Se aseguró de pararse frente a ella para bloquearla de la vista de los demás mientras esperaba que terminara la reunión. Como esperaba antes, la reunión terminó sin ningún progreso. La mayor parte de la atención de las familias magus estaba preocupada. En cuyo caso, el resto de la reunión concluiría en un lapso de varios días de reunión. Después de la reunión, mientras todos salían, Merlín tenía el ceño fruncido poco característico en su rostro cuando rápidamente colocó sus manos sobre los hombros de Shirou y Arturia y luego los condujo a la esquina de la habitación. Merlín no dijo nada, pero hizo contacto visual con Shirou durante casi un minuto completo antes de retirar la mirada y cambiarla en dirección a donde la señora de la finca Vernier estaba inspeccionándose las uñas a la salida de la habitación. Sin pronunciar más una palabra, Merlín rápidamente dejó el lado de Shirou y Arturia antes de que cualquiera de los dos se diera cuenta de lo que estaba pasando. Como era de esperar, tú también estabas aquí, dijo Merlín fuera del alcance del oído de Shirou y Arturia. La señora hizo una pausa en la inspección de sus uñas antes de mirar a Merlín con una mirada sesgada. Merlín, el nombre salió de la boca de la señora como si hubiera tragado algo amargo. El resentimiento era claro en su tono. Un placer. Merlín se encogió de hombros, para nada afectado por la hostilidad dirigida hacia él. Las mujeres generalmente se vuelven más hermosas a medida que envejecen, como un licor fino guardado para atraer a los gustos más refinados. Aunque tú, los ojos de Merlín brillaron con una luz de complicidad. Te vuelves más y más detestable, como una mala hierba que intenta derribar un jardín.
«Qué elocuente», habló la señora, cruzándose de brazos e inclinándose hacia adelante en una postura de provocación. «Lo que pasa con las malas hierbas, Merlín, es que ganarán independientemente de cuando el jardín finalmente muera». Al decir esto, los ojos de la señora se desviaron hacia Arturia y Shirou, quienes aún estaban en la esquina, Shirou manteniendo la atención de Arturia. Se giró hacia Merlín, descruzó los brazos y los colocó a la altura de las caderas. «No podrás protegerla para siempre», dijo entonces. Merlín miró fijamente el rostro oculto tras el velo antes de suspirar. «Humanos pueden transformarse en las más hermosas palomas y flores, pero también pueden degradarse para convertirse en las plagas y vejaciones más horribles, debido a sus propios prejuicios y emociones». Merlín no pudo evitar pensar, mirando fijamente a los ojos de la mujer que él una vez supo. Uno que fuera erguido y fuerte. Ahora reducido a esto. Es una pena. Sus ojos se entrecerraron junto con su voluntad y resolución. «Tienes razón», admitió. Desde todas las perspectivas, era imposible proteger a alguien en todo momento. Sin embargo, había algo que solo él podía hacer. «Pero ciertamente puedo protegerla de ti». La señora de la propiedad de Vernier se congeló en su lugar, un ceño fruncido apareció en su rostro cuando Merlín le hizo un gesto para que la siguiera. Miró a Arturia, quien no se dio cuenta, pero un instante después, se colocó un bastón frente a ella. «No me hagas repetir lo mismo», dijo Merlín distraídamente. «No permitiré que actúes libremente». La señora de la finca Vernier no replicó, sino que se rió por lo bajo al darse cuenta de la atención que los otros magos rodeaban a Arturia. «Pero tal vez no tenga que hacerlo», dijo. Merlín chasqueó la lengua. Se había anticipado a la interferencia de la señora de la herencia de Vernier, pero no esperaba que la mujer dirigiera la situación como lo hizo. Era inteligente, de eso no tenía dudas, pero al hacerlo, la mujer también había perdido algo: la iniciativa. Ella ya había mostrado sus cartas, mientras que él aún tenía que mostrar las suyas. O tenía confianza, o no le daba mucho valor a las acciones del otro. De todos modos, la señora de la finca Vernier no era la única con algunos trucos para jugar. Hizo un gesto con los ojos a Shirou cuando sus miradas se encontraron, y un entendimiento entre dos hombres, e inmediatamente se intercambió entre los dos. La dejaría en sus manos por ahora. Veamos si hay algo que ganar en esta empresa. Retiró su bastón de cerca de la cara de la señora y lo usó como un bastón. «Bueno, entonces, después de ti», habló Merlín, moviendo su cuerpo para permitir que Shirou y Arturia salieran de la habitación antes de caminar hacia adelante y llevar a la señora hacia otro destino para luchar. «Es posible que veas algo que no esperabas. Todo depende de ti, chico». Merlín le dio una última mirada a Shirou antes de salir rápidamente de la habitación con la señora a regañadientes a cuestas. Shirou no era un tonto que no podía entender lo que Merlín le estaba pidiendo. Rápidamente tomó la mano de Arturia antes de sacarla de la habitación aprovechando la oportunidad que Merlín le había brindado. Caminando en silencio, Arturia miró la mano que sostenía la suya y luego frunció los labios. Shirou la mantenía cerca y, por la expresión de su rostro, había notado algo que ella no había notado cuando salían de la primera reunión de magos. La preocupaba su incapacidad en el campo de la magia. Si fuera algo más, estaba segura de que sería de utilidad con lo que Sir Héctor le había enseñado en su educación. Débiles rastros dejados en el suelo, o incluso el sonido de pasos, eran todas técnicas de signos que Sir Héctor, y hasta cierto punto, Kai le había enseñado. Sin embargo, la situación actual era diferente. Tal vez los estaban siguiendo, pero ¿cómo podría verificar el asunto si sus seguidores habían enmascarado sus huellas con algo de magia? La respuesta era obvia para ella: no lo sabría. En cuyo caso, su único apoyo estaba en Shirou, su amiga, y también usuaría de magia. El agarre que Shirou tenía en su brazo se hizo más fuerte cuando se acercaron a la siguiente curva del viejo edificio. Los dos aumentaron su paso y se acercaron al campo abierto de la mansión por la que Merlín había pasado antes. Respiró profundamente, su confianza en Shirou era algo que era inquebrantable en este momento. Si notaba algo mal, ella no dudaría de su juicio. Él para ella era algo más. Un hermano tal vez. Era el sentimiento más cercano con el que podía compararlo, pero sabía que era inadecuado para describirlo verdaderamente.
No opuso resistencia mientras seguía en silencio al lado de Shirou, sus ojos se volvieron vigilantes de su entorno. Para ser honesta, estaba teniendo recuerdos de esa noche en particular cuando la bestia había atacado. El aire era similar, lleno de tensión y una inquietud silenciosa causada por la oscuridad que se extendía por la noche. Se estremeció, recordando cómo Merlin había hecho contacto visual con Shirou antes de acompañar a la señora que residía en la propiedad de Vernier. Ahora que reflexionó sobre ello, debería haberse dado cuenta antes de que Merlin le estaba advirtiendo a Shirou que tuviera cuidado. Sin embargo, otra interpretación del evento la hizo apretar los puños. Protégela bien, o algo así. Ella era una carga que no debería haber estado en la reunión de los magos, su asistencia solo se debió a las precauciones de Merlin. Ahora que Merlin tenía que dejarla en paz, tal vez la responsabilidad ahora recaía en Shirou. Su rostro cayó pensando hasta aquí, pero también aumentó su determinación de comprender la magia. Nunca más querría encontrarse a sí misma como una carga. Especialmente aquellos a los que amaba. Sin embargo, por ahora, no podía cambiar la situación actual. Continuó siguiendo a Shirou y aumentó su ritmo junto con el de él. Justo después de que Shirou saliera de la siguiente curva y se dirigiera al campo abierto, los rayos de la tenue luz de las estrellas golpearon su rostro mientras la seguía rápidamente. Ya se acercaba el final de la temporada de verano, pero las flores del campo abierto estaban floreciendo, reflejando la luz de la luna y creando un espectáculo deslumbrante. Es cierto que estaba perdida en esa vista, pero Shirou no. En cambio, sus ojos estaban enfocados en la figura de una mujer de pie dentro del campo. Era un mago que había asistido a la reunión de magos. Tenía un aspecto sencillo, con el pelo trenzado en dos flequillos separados que le llegaban hasta el pecho. Sus ojos estaban bastante apagados y no parecían tener ese brillo vibrante asociado con una mujer joven de su edad. Con un vestido sencillo en la noche, el mago miró en silencio su llegada. Esta magus había sido una de las pocas que permaneció sin hablar durante toda la reunión, pero su presencia ahora era alarmante, dada la situación. ¿Por qué este mago estaría aquí cuando la reunión ya había terminado? Arturia no era tonta. Según la forma en que Shirou estaba actuando y la apariencia de esta dama, se tensó mientras toqueteaba su espada. El sonido de un zumbido entró en sus oídos y aplastó a la abeja que volaba a su alrededor con molestia, mientras Shirou todavía miraba críticamente a la mujer. «Mi nombre es Lusana Borsak», se presentó la mujer. En nombre de la familia Borsak, les pediría que se hicieran a un lado y permitieran la captura del núcleo mágico para el estudio colectivo. Cuando la situación se veía desde la perspectiva de un mago, nada importaba realmente aparte de la búsqueda de sus propios oficios. En cuyo caso, la investigación que se debe hacer y aprender de un núcleo mágico puede muy bien dar resultados en cualquier campo, incluso si fue un esfuerzo en vano. Además, durante la reunión de los magos, ya estaba escrito de antemano que las familias de los magos se ayudarían mutuamente en la búsqueda de intereses similares y oficios relacionados. ¿No era este un caso exacto como lo describe la reunión de los magos? Mirando a Shirou, su espalda se había puesto rígida después de las palabras de Lusana, pero la reacción de Arturia fue de incredulidad. Después de todo, era la primera vez que alguien se refería a ella como un objeto. Francamente, ella realmente no sentía mucho al respecto, a pesar de un poco de indignación, pero lo que le importaba eran las implicaciones. Sabía que poseía un núcleo mágico y, según la forma en que Lusana había hablado, no deseaba convertirse en un experimento. A medida que el aire se volvió más y más pesado, dirigió su atención hacia Shirou, dándose cuenta de lo que estaba a punto de suceder en un instante. Shirou nunca estaría de acuerdo con las palabras de Lusana. Shirou habló tal como esperaba. Un núcleo mágico no lo es todo, ni puede ser una respuesta para desarrollar un misterio para la raíz, dijo Shirou. No permitiré que hagas lo que quieras. Mi amigo es su propia persona y lucho por él. No sabía qué decir después de escuchar las palabras de Shirou, pero en todo caso, la felicidad casi la hizo sonreír en medio de la situación.
Afortunadamente, sabía cómo mantener la cara en blanco y las emociones a un lado. Al otro lado de los dos, Luzana permaneció impasible, con los brazos cruzados detrás de la espalda mientras avanzaba lentamente. Qué desafortunado entonces, pero independientemente de lo que hagas, todo es para mejorar la hechicería. ¿No es ese el objetivo de crear esta llamada asociación de magos? Para mejorar la artesanía de los magos, se pensó en el poder de las mentes reunidas. Esta situación es por esa causa. Fue muy tarde, porque Shirou se dio cuenta de algo de las palabras de Luzana. Ella no estaba sola. ¿Qué? Arturia jadeó sorprendida cuando la mano que había usado para aplastar a la abeja antes se volvió difícil de mover cuando un líquido plateado comenzó a arrastrarse por su mano y por su cuerpo. Inesperadamente, cuando golpeó a la abeja por primera vez, el líquido plateado que se había acumulado en la espalda de la abeja cayó sobre su mano y comenzó a expandirse rápidamente. Fue mágico. Así como Shirou había podido hacer lo imposible en su juventud, estaba experimentando algo similar una vez más, pero con un resultado completamente diferente. Se había vuelto ingenua con respecto a la magia y lo desconocido, ya que estaba acostumbrada a la magia menos peligrosa utilizada por Shirou y Merlin, quienes nunca colocaron ninguna intención asesina en sus oficios. En cambio, usándolo como un medio para enseñar cuando se dirige a ella. Sin embargo, la sensación que obtuvo del líquido plateado y la abeja que seguía flotando ociosamente a su alrededor estaba llena de malas intenciones. Antes de darse cuenta, ya había sido inmovilizada. Shirou inmediatamente se enfureció, podía verlo en sus ojos a pesar de su comportamiento aparentemente tranquilo. Shirou intentó acercarla cuando pareció darse cuenta de algo, pero antes de que pudiera actuar, el líquido de astillas que la retenía lo hizo primero. El líquido la arrastró por la hierba para detenerse justo antes de que Lord Archibald mirara la escena impasible. Directamente al lado de Lord Archibald estaba la forma de Fred luchando por liberarse de una bola entera de líquido plateado que lo encerraba. Cuanto más luchaba Efred, más pequeño se volvía el cuerpo de Efred a medida que ejercía su poder. Shirou ya no pudo contenerse, y ella se dio cuenta. ¿Cómo podría hacerlo cuando podía recordarlo claramente diciéndole a Fred que esperara afuera mientras Merlin, Shirou y ella misma entraban al edificio de la reunión de magos? Esta decisión se debió al tamaño de Fred, pero se podía ver claramente que si Shirou hubiera despedido a Fred en ese momento, Fred no se habría visto atrapado en tal situación. Fue un error, igual que la suya. Maldijo para sus adentros mientras luchaba contra sus ataduras, pero fue en vano. El líquido plateado se unió a ella, refrenándola y aferrándose a ella como grilletes mientras comenzaba a endurecerse. No importaba cómo los rasgara, no se romperían. Los escalofríos recorrieron su espalda mientras la mirada de Lord Archibald continuaba evaluándola, mirando de arriba a abajo. Un silencio llenó el aire mientras uno por uno, más y más magos aparecían en el campo abierto, solidificando su postura al respecto. Un núcleo mágico era demasiado tentador para dejarlo pasar, y Merlin no estaba a la vista. Sin embargo, tampoco lo era la señora de la finca Vernier. Arturia estaba horrorizada por la gran cantidad, un pozo creciendo en su estómago. Tenía que haber al menos 30 o más de ellos. Shirou miró a los que lo rodeaban, su expresión se resolvió. Las palabras ya no eran necesarias. De repente, una luz brillante pareció emitirse desde Shirou. Tenía las manos hacia afuera, una expresión de claro esfuerzo en su rostro, cuando una espada apareció en su mano. Cada parpadeo enviaba ondas de resplandor cada vez más fuertes, que lavaban la oscuridad de la noche, revelando aún más magos escondidos en las sombras. Eran los magos de mayor nobleza y posición en lo que respecta a las familias de magos de élite. No deseaban rebajarse con el trabajo de baja categoría y, por lo tanto, decidieron simplemente mirar. Lord Archibald podría estar asociado con este grupo, pero había actuado debido a sus propios intereses. A medida que la espada continuaba parpadeando y parpadeando, volviéndose cada vez más tangible, cada vez menos atención se dirigía hacia Arturia y más hacia Shirou. ¿Cómo podrían los magos presentes no saber qué era lo que se estaba formando en las manos de Shirou, especialmente los jefes de magos más prominentes de las numerosas familias? Noble fantasma. Un arma inimaginable que incluso los jefes prominentes de una casa de magos no podían presumir de poseer aparte de los Fraga, que aún pasaban la mayor parte de su tiempo en reclusión.
Lord Archibald sintió una ligera incomodidad al darse cuenta del giro que estaba tomando la situación. Solo tenía la intención de ser un asunto breve pero significativo para obtener un núcleo mágico para un estudio en profundidad, sin embargo, había escalado a niveles serios. Desde el momento en que Merlin los reclamó a los dos como sus estudiantes, supo que probablemente había algo mucho más en ellos. Inicialmente, había pensado únicamente en el estudiante en posesión de un núcleo mágico, pero ahora... La mayoría de los magos presentes, incluida Lusana Borsak, inmediatamente comenzaron a especular sobre el respaldo de Shirou. ¿De qué otra forma podría Shirou poseer un noble fantasma si no fuera porque pertenece a una familia de magos tan prominente como Archibald, Bartomelo e incluso Borsak? Lo que fue realmente extraño fue el método en el que Shirou estaba liberando el fantasma noble. A los ojos de los otros magos presentes, ninguno podía conectar la nave con el aire de gradación común y ampliamente conocido. Una variante del mismo se llama tracing. La idea era demasiado absurda. Con un parpadeo final, la espada se materializó por completo en arcos de energía crepitante como un rayo. Salió humo del arma, dando la apariencia de que fuera recién forjada. Nadie se movió inicialmente hasta que unos pocos seleccionados soltaron un suspiro. Él no puede usarlo, insistió uno de los magos, decidiendo expresar una apuesta. Después de todo, los humanos no podrían usar un noble fantasma a menos que el noble fantasma haya sido transmitido de generación en generación a través del proceso de una línea de sangre. De una generación que acababa de obtener un fantasma noble, sería extremadamente difícil de usar. Con esto en mente, algunos de los magos aliviaron la tensión en sus hombros, manteniéndose firmes en su postura, pero sin ver cómo las otras familias de magos prominentes retrocedían varios pasos. Al ver que los magos no estaban liberando a Arturia, Shirou no tuvo otra opción a pesar de saber lo que significaría usar un fantasma noble en su situación. Sin embargo, mirando la cara de Arturia, apenas podía preocuparse por los riesgos para sí mismo. La espada fue balanceada, la intención liberada. La espada bendita, Shirou cerró los ojos, pareciendo estar en un pensamiento profundo cuando alcanzó el arco del columpio. Durandal. Su intención era clara en los ojos de Arturia. Para salvarla. Para salvar a Efret. Una ola blanca pálida se extendió desde el corte de la espada, moviéndose en una trayectoria horizontal que arrastró a muchos magos en su camino. Era como un incinerador, en un momento un mago estaba de pie, y al siguiente, se redujo a nada después de haber sido bañado en el blanco pálido. Era energía sagrada acorde con la construcción que se dice que alberga 3 milagros de Dios. Durandal el inigualable, espada sagrada y fantasma noble del paladín, Roland de Carlomagno. Los magos de Lusana y muchos otros, que no quedaron atrapados en el ataque inmediatamente retrocedieron más. Fue debido a sus propias precauciones que no estaban dentro del alcance, habiéndose retirado en el momento en que reconocieron la aparición de un noble fantasma. A medida que la luz de la espada continuaba hacia afuera, se encontró con las restricciones que ataban a Arturia después de aniquilar por completo a algunos magos más con los que entró en contacto, deteniéndose en ese momento exacto. Esas restricciones que la ataban no podrían resistir la fuerza de un fantasma noble, sin importar el grado. Al contacto, las ataduras que ataban a Arturia se rompieron en pedazos duros que quedaron esparcidos por el suelo mientras Lord Archibald retrocedía a varios pasos. Liberando a Efret, luego reunió su líquido plateado en defensa para otro ataque. Arturia ahora era libre. Sin embargo, Arturia no se movió, su cuerpo rígido como si estuviera congelado, y mirando con los ojos muy abiertos en una sola dirección. No. Indefensa ni siquiera podía describir cómo se sentía en ese momento. Acababa de presenciar algo que sabía que pasaría a la historia de la comunidad mágica misma, y ahora aquí estaba poniendo en peligro a Shirou una vez más. Pensando en ello ahora, fue lo mismo para el incidente con la bestia en su infancia. Su voz cayó en oídos sordos. Los otros magos a su alrededor que habían sobrevivido al ataque ya estaban demasiado absortos en su batalla. A sus ojos, lo que Shirou acababa de mostrar momentos antes era una clara amenaza, y por la vacilación en el ataque de Shirou, sus verdaderas capacidades aún eran mucho más altas de lo que dejó ver. La única razón de la vacilación en su ataque anterior fue Arturia, que todavía estaba cautiva y en el rango de ataque.
Este no era un adversario que debía dejarse vivir. ¿Qué pasaría si Shirou buscara venganza? Los otros magos de poca monta de la nobleza menor no querían pensar en eso, y además ya habían entrado en este barco, y no había forma de bajarse después de ofender a los estudiantes del mago Merlín. Lo mejor era cumplir con la tarea y luego esconderse durante varias décadas con el material de investigación según lo planeado. La forma en la que se encontraba Shirou no era desesperada, solo sombría, ya que estaba momentáneamente agotado debido a su esfuerzo, lo que le dificultaba moverse de manera oportuna y mucho menos defenderse. De todos modos, mientras los magos se acercaban a Shirou, su arte mágico causaba que se formaran ondas en el aire, sus ojos seguían mirando a Arturia, instándola a correr después de que él ya había roto los confines que la ataban. Arturia casi se ahoga por el jadeo que salió de su interior, sus ojos lagrimeaban por la ansiedad. Aparte de su familia, nadie en quien pudiera pensar iría tan lejos por ella. Arturia. Todavía podía recordar la primera vez que la llamó por su nombre, la amabilidad de su sonrisa, la naturaleza de su virtud y honor, y por el sentimiento desconocido que había enterrado en su corazón, llamando a la muerte a los enemigos, algo que nunca antes había deseado con tanta fuerza. Ella nunca dejaría ir a estos bastardos por lo que han hecho. Entonces seré tu caballero, la simple frase de un joven inocente hace mucho tiempo envió temblores a través de su mente. En ese momento, fue como si algo se rompiera dentro de ella, y luego hubo poder. La repentina utilización y actualización de un núcleo mágico. Nunca te abandonaré, su voz era ronca, pero su expresión era severa mientras desenvainaba su espada con manos inestables. Las ataduras que una vez la habían atado y yacían en pedazos en el suelo, fueron borradas por el aura que exudaba. Mi espada es de ahora en adelante tu espada. Este es mi juramento. Su cuerpo temblaba de rabia mientras miraba a los enemigos que aún cargaban contra Shirou. Lucharé a tu lado. Como lo has hecho tú por mí. Y mataré a todos los que se interpongan entre nosotros. Gracias por leer y gracias a mi nuevo patrocinador. Vincent C. Patreon.com/Parcasius. Próxima actualización. Basto Fuite. Capítulo 24. Adolescencia joven 16. Reunión parte 3. Las hojas susurraron con el viento que siguió, una cacofonía de acero, sangre y emociones coagulando y sofocando el aire. A Shirou no le importó, en cambio, se vio obligado a reaccionar a tiempo ante los ataques que se acercaban y los magos que lo rodeaban. Ya habían bloqueado su visión de Arturia, y la ansiedad le estaba provocando pánico. Había visto la expresión de su rostro y oído la desesperación en su voz justo antes de que se escapara de su vista. Pero en este punto, todo lo que esperaba era que ella lo escuchara. Huir. Había accedido a luchar junto a ella, pero la situación era diferente. Había acordado en el contexto que a los que se enfrentarían serían caballeros y personas normales, no magos. El peligro que representaban para Arturia era mucho mayor que el peor de cualquier guerra. Especialmente ahora que sabían que ella poseía un núcleo mágico. La Durandal en sus manos brilló con un brillo apagado. Finas volutas de energía mágica surgieron del filo de la espada y liberaron un esplendor que no fue igualado por ningún arma mortal. Ninguno se atrevió a acercarse a él a la ligera. Por eso, aparte de los pocos magos especializados en el combate cuerpo a cuerpo, el resto había enviado ataques a distancia para reducirlo. Una tormenta mágica corría hacia él y su cuerpo todavía estaba lento por rastrear a Durandal, el esfuerzo lo drenó de demasiada energía a la vez. La fuerza de un noble fantasma se originó a partir de la cristalización de su leyenda. Entonces, ¿qué significaría si un noble fantasma fuera creado antes de tiempo? Era algo que acababa de probar por primera vez en su ansiedad por salvar a la mujer que significaba el mundo para él. Al final, se había esforzado mucho más en rastrear a Durandal en comparación con otros nobles fantasmas como Gaebol Goruntin, cuyas leyendas ya estaban escritas en piedra. Era algo que tenía que hacer. Después de todo, ninguno podía igualar la eficacia que poseían los milagros de la espada del santo paladín de Carlomagno. No solo era fuerte, sino que le permitía no poner en peligro a Arturia y Efret mientras rezaba para realizar el milagro en su ataque.
Otros nobles fantasmas no le permitirían este nivel de selección, aniquilando todo lo que se interpusiera en su camino. Pero vino con un precio. Se tambaleó ante los ataques que se aproximaban, obligando a su cuerpo a moverse a pesar de necesitar un breve momento para recuperarse. Sin embargo, sus esfuerzos resultaron demasiado lentos. El primer ataque que lo alcanzó fue una punta de tierra endurecida que estuvo a unos minutos de perforar su piel antes de aflojarse y desmoronarse repentinamente. El segundo en llegar a él fue un mago que tenía una mano estirada encerrada en magia a punto de apuñalar el pecho de Shirou. La victoria era clara en los ojos de este mago, y todo lo que necesitaría era apenas medio segundo antes del impacto. Sin embargo, la expresión en el rostro del mago comenzó a cambiar, distorsionándose horriblemente cuando una incomparable fuente de viento hundió brutalmente su pecho y envió al hombre a volar. Auge. El magus siguió dando tumbos por el suelo, muerto hacía mucho tiempo. Frente a Shirou estaba Arturia, su expresión lívida antes de volverse constantemente neutral en la tensión de la situación. Al recordar lo cerca que había estado Shirou de volver a lesionarse, su expresión comenzó a cambiar. Los ataques de los magos cesaron repentinamente. Sus intenciones de calibrar la fuerza de esta nueva variable en sus planes. Parecería como si el dueño del núcleo mágico se hubiera convertido repentinamente en una amenaza. Si lo tocas, la voz de Arturia era acalorada, su expresión asesina. Te mataré. Las manos con las que sostenía su espada temblaban por la fuerza con que las agarraba. Era evidente que no estaba acostumbrada a matar a otro, pero no dudaría en actuar si se ignoraba su advertencia. En cualquier caso, mirando los cadáveres desangrándose por el suelo, ya había dado un ejemplo aterrador. Esta era la fuerza de un núcleo mágico. La fuerza de un poseedor de sangre de dragón. La energía inundó el cuerpo de Arturia, subiendo y bajando por sus brazos y aumentando el agarre que tenía en su espada. Fue uno reforzado personalmente por el mismo Shirou. Lo suficientemente afilada como para cortar la piedra como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, y lo suficientemente resistente como para soportar la excavación de la carne, el hueso y el acero, era el complemento perfecto para su fuerza. Era una espada capaz de resistir el estallido repentino de maná que palpitaba a través de las venas de Arturia. Ella podía sentirlo. El dolor de su cuerpo cuando, sin saberlo, experimentó esta técnica por primera vez. Explosión de maná. Una habilidad que aumentaba el rendimiento del taumaturgo al infundir energía mágica en las armas y el cuerpo y expulsarle instantáneamente, creando el efecto de una explosión de chorro. Sin embargo, esta habilidad utilizó una gran cantidad de energía. Debido al puro poder mágico que Arturia había almacenado dentro de ella, ni siquiera podía sentir una caída en su fuerza. Habiendo ganado tiempo para que Shirou se recuperara, no pasó mucho tiempo antes de que de repente estuviera al lado de Arturia, derribando a magos tras magos que intentaban rodearlos. Fue en ese momento que se separaron, separados por una fuerza invisible generada por la magia de uno de los magos. Arturia fue la primera en descubrir al usuario de esta hechicería y, sin dudarlo, tomó una piedra y la arrojó. Con el uso de Mana Burst, la roca era equivalente a una bala utilizada en la línea de tiempo anterior de Shirou, penetrando un agujero directamente en el pecho del mago. ¿Qué? Luzana contuvo el aliento ante la repentina exhibición y retractó a sus abejas que monitoreaban el área. Ella era de la familia Borsak, una prominente familia de magos conocida por el uso de sus abejas familiares. En su caso, se trataba de una abeja de color blanco pálido que de su aguijón goteaba al suelo un líquido corrosivo transparente. Luzana inmediatamente comenzó a retroceder para alejarse del campo de batalla, pero se vio obligada a balbucear una maldición cuando una espada pasó zumbando junto a su oreja. Perra. Luzana se limpió la sangre que le caía por la mejilla y se agarró con fuerza el mechón de pelo que le caía de la cabeza. Solo la presión del aire del golpe de Arturia había cortado la piel de Luzana, dibujando una herida en la carne. La maldición de Luzana fue un error. No se enfrentaba a otro mago, se enfrentaba a un futuro caballero. En palabras de Sir Hector, las palabras eran innecesarias. El segundo golpe llegó antes de que Luzana pudiera siquiera discernirlo. El nivel absurdo de capacidad mágica que poseía Arturia le permitía un uso continuo de Mana Burst. Luzana estuvo en apuros para esquivar esta vez.
La velocidad y el poder de Arturia eran como un carruaje tirado por caballos ancho y que se aproxima chocando contra una hormiga. Casi como un acto reflejo, Luzana envió una instrucción a su abeja, una lluvia de ácido cayó sobre ella. Posteriormente, Arturia se vio obligada a abandonar su ataque, para que el ácido no la tocara también. Clavando sus pies en el suelo, Arturia luego comenzó a retroceder, girando mientras se agachaba y cortaba una parte de un hombre que intentaba atacarla por la espalda. La sangre salpicó su rostro, dejando grandes gotas que rodaron por sus mejillas, mientras miraba sin emociones a Luzana. Era casi como si ella no fuera humana. No había sed de sangre en su mirada, ni pena, piedad o indignación. Estaba completamente en blanco. Arturia había caído en un estado listo para la batalla. ¿Qué diablos le pasa a esta perra? Luzana tragó saliva mirando la escena y luego, dándose cuenta de que ella misma estaba enfrentando a este mismo monstruo con un núcleo mágico. Mirándose los brazos, se dio cuenta de que estaba temblando, una palidez se estaba formando en su rostro. Fue entonces cuando encontró contacto visual con Lord Archibald, mirando la escena desde una distancia no muy lejana. Como ambos provenían de familias de magos prominentes, los dos alguna vez tuvieron tratos entre ellos. Solo tomó una mirada y un pequeño momento para que Lord Archibald reconociera la súplica de ayuda de Luzana. Sin embargo, a Shirou le tomó aún menos tiempo intervenir, bloqueando el camino de Lord Archibald mientras dejaba un rastro de luz de espada del Durandal aún en sus manos. Lord Archibald hizo una pausa y consideró sus próximos pasos, sacudiendo la cabeza hacia Luzana. El labio de Luzana se torció en el infinitamente breve intercambio y decidió que sería mejor si ella hacía su movimiento primero. Luego, sus manos recorrieron su boca, donde luego colocó dos dedos dentro, empujando su lengua hacia el paladar. Pronto siguieron sonidos de arcadas y asfixia, pero ni una sola vez los ojos tranquilos de Luzana dejaron los de Arturia. El sello mágico debajo de su lengua comenzó a activarse, un zumbido que se originó en su abeja familiar y resonó desde el interior de su boca. Las mandíbulas de la abeja familiar de Luzana se partieron repentinamente, dejando una fina película de saliva húmeda entre los extremos separados. Arturia apretó el agarre que tenía en su espada. Sus instintos le decían que estuviera extremadamente cansada. No importa cuán perturbadora fuera la escena frente a ella, no podía permitirse distraerse. BZZZZ. Un zumbido se originaba en sus oídos y la perturbaba. Sintió que el líquido corría por su cuello y rápidamente levantó una mano para limpiarlo, solo para darse cuenta de que era sangre. BZZZZZZ. El zumbido empeoraba y los aleteos del familiar de Luzana se hacían más frecuentes. La mano que había usado para limpiar la sangre pronto cayó sobre sus oídos, la fuente de donde venía la sangre, pero no pudo detectar nada malo en ella. Todavía podía escuchar, y su sentido del equilibrio no estaba mal. Entonces, ¿qué estaba pasando? Ella no dudó. Sabiendo que estaba bajo el ataque del enemigo incluso desde su distancia, Arturia cargó de inmediato. Mana Burst explotó con todo su poder acumulado, impulsándola hacia adelante a velocidades inimaginables más allá de la de un humano. Su fuerza se disparó junto con su defensa varias veces. La suciedad se pegó a los talones de sus pies, sus brazos se apoyaron en una posición para balancearse. Luzana, que nunca había quitado los ojos de Arturia, ya se estaba moviendo desde el momento en que notó los cambios en la postura de Arturia. Las piernas de Luzana se separaron, sus cejas se arrugaron mientras se encorvaba. Su mandíbula se desprendió repentinamente, su boca se abrió cuando un enjambre de abejas salió disparado en una corriente final que Arturia no pudo evitar. Se estrelló contra la pared de abejas, que zumbaban y se apartó con la espada. Fue entonces cuando notó algo. El sudor comenzó a formarse en su frente, su cuerpo cada vez más incómodo ante la repentina aparición del calor. Su ropa se pegaba a su piel, arrastrándose contra ella y aumentando la sensación de incomodidad. Las abejas vibraban locamente con sus abdómenes a su alrededor, obligándola a darse cuenta del peligro que representaba. La cocinarían viva. Mana Burst una vez más explotó desde dentro de ella, la repentina expulsión de poder mágico la empujó hacia arriba y directamente fuera del enjambre. Sin embargo, al llegar afuera, notó que Luzana se había ido y que las abejas, que una vez la habían estado atacando, se alejaron flotando en dirección al sur de su posición. Arturia no dijo nada.
Después de todo, los magos todavía estaban concentrados en ella. Al ver la situación de Arturia, Shirou suspiró aliviado, notando que el nivel de peligro había disminuido significativamente alrededor de Arturia, que había sufrido heridas. En ese caso, dirigió toda su atención a Lord Archibald, quien se opuso a él. Lord Archibald miró a Shirou y luego miró hacia Arturia, con el ceño fruncido estropeando su rostro engañosamente neutral. El líquido plateado alrededor de Lord Archibald comenzó a moverse por el suelo, formando una pared elegante que actuó como una ola que inmediatamente se movió para rodear a Shirou. Shirou vio a través del verdadero propósito del ataque. Fue únicamente para empujarlo fuera del camino, porque detrás de él estaba Arturia luchando contra los otros magos. Todo lo que se necesitaría para capturarla era evitar que usara sus habilidades inmovilizándola dentro del líquido plateado mágico. Un mar de esas cosas podría ser suficiente incluso para detener a Arturia. Shirou actuó rápidamente. Basado en la expresión del rostro de Lord Archibald, el hombre no esperaba que pudiera protegerse de este ataque. Después de todo, los golpes físicos solo se desconcertarían. Entonces, ¿y si pudiera cortar la magia misma? Justo antes de ser barrido por la ola, una lanza roja apareció en sus manos, la Durandal en la otra se desvaneció. Lord Archibald miró hacia la escena con poca preocupación, su mirada se desplazó rápidamente hacia el objetivo a adquirir. Él la sometería y luego se iría rápidamente. Incluso si tuviera un poder lo suficientemente fuerte como para partir a otros magos por la mitad con un solo golpe, no haría nada frente a una sustancia líquida. Sin embargo, inesperadamente, se formó una onda en su líquido plateado. Sus cejas se fruncieron minuciosamente, preguntándose si había perdido el control de su nave. Después de todo, por un momento pudo sentir que su influencia en el líquido plateado flaqueaba casi por completo. Tal cosa nunca había sucedido antes. La postura de Lord Archibald se enderezó rápidamente, su labio se crispó cuando una parte de la plata que alguna vez fue líquida se solidificó y se hizo añicos, revelando la punta roja de una lanza. Otro fantasma noble. Lord Archibald no pudo evitar negarse internamente antes de descruzar los brazos y usarlos para controlar directamente su líquido plateado. Se movía como el agua, atacando en chorros de alta presión. Sin embargo, Shirou bloqueó girando la lanza en un gran círculo. Lord Archibald comenzaba a cuestionarse sus acciones. Incidente tras incidente continuó ocurriendo en una misión que él había considerado intrascendente. Debería haber sido fácil. Demonios, en realidad lo era. Incluso antes de que comenzara la pelea, el núcleo mágico ya había caído en sus manos. Pero todo se lo llevó la aparición del chico, que descuidó por completo en su primer intercambio. Ahora, sin embargo, tendría que reevaluar sus pensamientos sobre el chico. Shirou no sabía nada de lo que estaba pensando Lord Archibald. Simplemente se centró únicamente en los ataques que lo rodeaban. Sus reservas mágicas no eran como las de Arturia. Habiendo luchado contra tantos otros magos, e incluso rastreado un fantasma noble que aún no existía, era casi demasiado para él mantenerlo. Fue la razón por la cual entre todos los nobles fantasmas que pudo haber utilizado para neutralizar el ataque de Lord Archibald, Gaedear fue el que eligió. Era simplemente porque su efecto de negar la magia era algo que no requería activación. Era una habilidad pasiva. En este punto, todo en lo que tenía que confiar era en su propia habilidad. Sin saberlo, debido a su estado casi agotado, algo comenzó a moverse. Mientras Shirou continuaba evitando los ataques de Lord Archibald, un símbolo grabado en las mismas pieles de caza que usaba Shirou comenzó a brillar con un brillo comparable al de la plata pulida. Comenzó desde la base de las alas toscamente dibujadas curvadas hacia arriba para rodear las líneas rúnicas centradas en el medio de la cresta antes de viajar hacia las largas protuberancias a los lados. Fue la activación de un Magic Crest, poder mágico fluyendo en ondas imperceptibles hacia un Shirou ignorante y hacia su entorno. Los ojos de Fred se agrandaron, su pico se abrió para chillar al cielo. Habiendo sido tomado por sorpresa y capturado, había sido inútil durante toda la pelea. Ahora las cosas eran diferentes. La energía mágica cayó sobre Fred, cubriéndolo y penetrando a través de su piel y su cuerpo.
Las volutas de fuego alrededor de un Efred herido comenzaron a parpadear de un naranja opaco a un rojo ardiente, sus alas comenzaron a batir a medida que aumentaba la ira en su mirada. Bagump, bagump. Las venas comenzaron a hincharse, las plumas comenzaron a revolotear y las garras se transformaron en arcos dentados de azul pulsante que emitían un calor agonizante. Basura, basura. Hace mucho tiempo había un cuento popular de antaño conocido por los habitantes de la difunta ciudad de Argale. Hablaba de la llegada de la gran sombra. No mires al suelo, y no temas la codicia del hombre. Los cielos, mira arriba, hacia el crepitar rugiente de la marea roja. Un graznido resonó en la noche, un faro de luz resplandeciendo en la oscuridad. Un cuerpo que una vez fue pequeño, se había vuelto más y más grande. Bagump, bagump. Fue audible. El sonido de un latido del corazón haciendo eco. La noche se convirtió en día, un sol rojo resplandeciente envolvió el horizonte de la totalidad del pequeño pueblo de Rohan. Los nativos de las Américas llamaron a esa bestia fantasmal un pájaro de fuego, otros, en las tierras al otro lado del mar, un fénix. Una de las bestias de leyenda más icónicas y renombradas capaz de ser mencionada al mismo tiempo que un dragón. Y su nombre era Efred. Un estallido de calor salió disparado del pájaro, cubriéndolo detrás de una pared de fuego infernal que se expandía rápidamente. Era un torrente de llamas como las que reducían a un hombre a cenizas, que continuaban ardiendo como ascuas en el viento. Todos en el campo de batalla hicieron una pausa, incluso Shirou quedó momentáneamente aturdido, sus ojos se arrastraron hacia el flujo de poder mágico que acababa de obtener de la Stone Magic Crest. En ese momento, se dio cuenta de que, aunque no tenía tanta habilidad para utilizar Magic Crest, Efred sí. Y fue a través de esto que finalmente entendió por qué Efred había crecido repentinamente en tamaño. Magic Crest poseía una gran parte de la fuerza de Efred. Y esa fuerza era aterradora. Con un colgajo, el mundo ardió. Con un paso, el suelo se derritió. Fue como entrar de repente en el corazón de un volcán y encontrarse con el diablo. Efred se había vuelto enorme, lo suficientemente largo como para engullir la totalidad de la finca abandonada solo con la envergadura de sus alas. Lord Archibald nunca podría haber sabido que lo que una vez había sometido antes de la batalla era una bestia tan tiránica. De las generaciones posteriores de la familia Archibald, ninguna superaría este logro, incluso entre otras familias de magos prominentes. Todos los ataques hacia Shirou y Arturia fueron repentinamente redirigidos hacia Efred, cada vez más agravado. Había visto la situación en la que se encontraba Shirou, visto la forma en que los magos habían apuntado a su precioso joven maestro. La llamada de sangre se disparó a través de sus venas como una espesa adrenalina. Efred inclinó la cabeza hacia atrás, sin siquiera pestañear cuando los numerosos ataques mágicos fueron quemados por las llamas que lo rodeaban. Fue entonces cuando el gran cuerpo de Efred desapareció que los magos supieron que habían tomado la decisión equivocada. Un grito ahogado reverberó en la noche, las llamas treparon lentamente por los brazos y las piernas de muchos magos que se negaron a apagarse. Casi tan pronto como las llamas tocaron, el área infligida no sería más que cenizas ennegrecidas. TCH, Lord Archibald reaccionó más rápido que nadie, habiendo sido uno de los principales objetivos del repentino ataque de Efred. El líquido plateado a su alrededor había formado una cúpula protectora para protegerlo de la peor parte del fuego, pero no pudo evitar que el calor penetrara gradualmente a través de sus defensas. Lord Archibald rápidamente tomó la pronta decisión de irse. Un núcleo mágico no valía su vida si no estaba presente para investigarlo, o si no estaba en condiciones de dejarlo en manos de su familia. Sin embargo, justo cuando se iba, su expresión cambió a un feo ceño fruncido. Vapor estaba emitiendo desde su cúpula protectora, 4 marcas distintas de garras distorsionaban la suavidad de su líquido plateado. Antes de que pudiera reaccionar, las garras calientes habían atravesado sus defensas, apuñalándolo en el pecho en 4 lugares diferentes. La expresión de su rostro era de extraña sorpresa e irritación incluso ante su propia supuesta muerte. Sin embargo, las cosas nunca fueron tan fáciles. El cuerpo de Lord Archibald pronto comenzó a derretirse, transformándose en un charco de líquido plateado que se evaporó en las llamas. La mirada de Efred se fue enojando gradualmente, apartando la gota de líquido plateado que se evaporaba dentro de sus garras.
Luego apareció directamente sobre Shiro y Arturia, envolviéndolos a los dos bajo sus alas sujetas. Desde adentro, ni Shiro ni Arturia se vieron afectados por los pilares de llamas oscilantes. En medio de las llamas abrasadoras, Efred parecía ser un monstruo con una fuerza inimaginable. Fue más que suficiente para que muchos magos decidieran batirse en retirada apresurada como lo había hecho Lord Archibald. Después de todo, si un miembro de una de las familias de magos más prominentes fuera entregado a tal estado, ¿qué significaría para los magos de rango inferior? Al ver la sed de sangre en los ojos de Efred, la respuesta solo podía ser una: muerte. Muchos comenzaron a huir a pesar de la oportunidad que tenían de atacar a Shiro y Arturia exhaustos. Simplemente no valía la pena sus vidas y, además, probablemente se esconderían más tarde por sus acciones. También podría tratar de alejarse lo más posible. Aún así, según las expresiones de algunos de ellos, estaba claro que las cosas estaban lejos de terminar. Efred miró en su dirección, y los pocos que tenían la tenacidad de quedarse atrás retrocedieron al instante. La escena de Efred ahogando el área en un mar de llamas todavía estaba grabada en sus mentes. El olor acre de la carne quemada irritaba sus fosas nasales. De mala gana, todos comenzaron a hacer su salida. El área cayó en un silencio tranquilo, el sonido de los grillos y los insectos era el único sonido en el campo devastado. Poco después, Efred se elevó en los cielos, indicándole a Shiro que le advertiría si algún otro mago se acercaba. Los dos solos, Arturia finalmente se tomó el tiempo para presenciar los resultados de sus acciones, su rostro palidecía después de cada cuerpo que miraba. Frunciendo los labios, no dijo nada, conteniendo la sensación de náuseas que de repente comenzó a brotar de su interior. Sir Hector le había enseñado. Ella era fuerte. Algo así no la afectaría. Un rey debe soportar. Su expresión se congeló, la sangre seca que manchaba su ropa y se adhería a su cabello haciéndola parecer una tirana apática. Sin embargo, su expresión se suavizó cuando su mirada cayó discretamente sobre Shiro, un calor hormigueante que se originó en su estómago que calentó su rostro. Por un momento, se quedó allí, perdida en el sentimiento. Estaba frente a ella de espaldas a ella, mirando hacia el cielo en busca de alguna señal de Fred. Incluso ahora él seguía vigilante a pesar de sus heridas, y ella sabía por el bien de quién lo estaba haciendo. Y eso era todo lo que necesitaba saber para no arrepentirse ni dudar de sus acciones. Si él podía hacer tanto por ella, entonces ella haría lo mismo, sin importar el costo. Mientras estuviera a salvo. Respiraba con dificultad, sus ojos cayeron mientras se tambaleaba sobre sus pies. Sin palabras, Shiro se movió para apoyarla, colocando su brazo alrededor de su cuello y sosteniéndola cerca mientras él la levantaba con su hombro. Incluso en medio de la violencia del campo de batalla, todavía olía lilas. No pudo evitar querer reprenderla por sus acciones, pero no pudo encontrar el corazón para hacerlo porque era completamente por una razón egoísta. Él estaba asustado. Asustada de que algo le hubiera pasado. Ya la había perdido una vez, y ese solo sentimiento fue suficiente para llevarlo a buscar sin cesar. Sin embargo, al cerrar los ojos, pudo imaginar vívidamente el contorno de la mujer que una vez luchó a su lado. Respiró hondo, su agarre alrededor de Arturia se fortaleció involuntariamente cuando su corazón decidió dejar el asunto. Inesperadamente, ella devolvió la acción, acercándose con el brazo y apoyando la barbilla en su hombro mientras los dos caminaban. Shiro, dijo con cansancio, su cansancio comenzaba a afectarla. ¿Estás bien? Fue la pregunta que hizo. En lugar de ella misma, estaba más preocupada por él. Él no respondió, solo asintió con la cabeza cuando el agarre de Arturia a su alrededor comenzó a aflojarse. Después de haber usado su núcleo mágico por primera vez, el cansancio la estaba afectando, haciendo que cada movimiento fuera lento y débil. El cachorro de león que había permanecido en su cabeza dejó escapar un rugido lastimero, alentándola, pero en general fue ineficaz para ayudarla. Aún así, con el apoyo de Shiro, pudo caminar por un momento más. ¿No volverán, verdad?, preguntó Arturia, con los párpados caídos. Su barbilla aún descansaba sobre el hombro de Shiro, y en este punto, él cargaba la mayor parte de su peso. Después de hablar, se quedó en silencio todos juntos.
Sintiendo su calor y sabiendo por lo que acababa de pasar debido al egoísmo de los demás, Shirou pronto la puso sobre su espalda y la levantó. Ella no protestó mucho, sus brazos se envolvieron alrededor de su cuello y su cabeza se arrulló sobre su hombro, sus mejillas tocaron las de él. Suaves murmullos de indignación salieron de su boca, pero él los ignoró y la abrazó con firmeza antes de que pronto se relajara. La suavidad de su aliento pronto fue el único sonido en la noche tenuemente iluminada. No, susurró en voz baja bajo la mirada soñolienta de Arturia. Su expresión era cada vez más fría en ese momento mientras recordaba a cada uno de los magos que había visto albergando animosidad. Al final, solo 3 palabras salieron de su boca cuando él y Arturia abandonaron el campo abierto. No, repitió. No lo harán. La señora se quedó en silencio observando la escena que se había desarrollado. Su expresión bajo el velo, una sombra de los celos y el odio que guardaba en su interior. Una lástima, dijo con los dientes apretados, entrecerrando los ojos cuando vio a Arturia y al joven mago apoyándose mutuamente en su salida del campo de batalla. Este joven mago se llamaba Shirou, pero se olvidó de memorizarlo cuando escuchó a Merlín decir su nombre por primera vez. Ahora, sin embargo, no pudo evitar darle más importancia a él después de lo que acababa de ver. Si no estuviera tan preocupada, tal vez podría haber tratado de cortarlo de raíz para evitar futuros problemas, pero incluso entonces, se dio cuenta de que sería difícil dados los fantasmas nobles que Shirou parecía poseer. Ella había estado demasiado atrapada en la lucha contra Merlín en ese momento, y también estaba a una distancia considerable para ver cómo aparecían esos nobles fantasmas, pero independientemente, eran auténticos. Al final, ¿de qué tipo de antigua familia de magos vino? Dada su habilidad para poseer nobles fantasmas, el linaje de su familia no debería ser inferior al de la familia de magos Fraga. De hecho, podría ser aún más prestigioso. El hecho de que a Shirou se le confiaran nobles fantasmas significaba que debe haber tenido algún significado para su familia. Lo que significa que las represalias de un tercero eran una posibilidad en caso de que algo le sucediera. Esta línea de pensamiento llevó a una sola pregunta: ¿fue beneficioso cruzarse con él? Sus labios se fruncieron, dándose cuenta de cuánto más complicada se volvió la situación con respecto a Arturia con la adición de una nueva variable. Y solo hubo un individuo que pudo haber introducido tal variable. Luego giró a su derecha. «Maldito mago», dijo furiosa. Merlín no le prestó atención a la señora, la espada en su mano se colocó ligeramente contra una barrera que protegía el cuello de la señora. A juzgar solo por las apariencias, la ropa que había usado Merlín ahora estaba hecha jirones. Por otro lado, la señora no parecía tener ni un rasguño, pero estaba claro quién había obtenido la ventaja en el intercambio anterior. La señora se burló con frustración, ya planeando cómo manejar al problemático mago frente a ella, pero incapaz de pensar en nada. Solo podía resignarse a defenderse de la presión que emanaba Merlín. Incluso ahora no podía evitar maldecir amargamente por el hecho de que el autoproclamado mago más fuerte fuera tan hábil con una espada. Fue irritante. Supuso que no tenía más remedio que romper este punto muerto. Alrededor del área cercana que rodeaba a los dos, los baches y los escombros rotos estaban esparcidos por todas partes. Los restos de árboles astillados y hierba quemada aún se erguían, el humo persistente se elevaba lentamente en el aire y creaba una neblina iluminada por la luna. Merlín descartó un trozo de tela rasgada que se aferraba al brazo de su espada, saltando chispas desde donde su espada hizo contacto con la barrera de la señora. «No esperabas que mi estudiante fuera tan capaz ahora, ¿verdad?», reprendió Merlín, una alegría en sus ojos mujeriegos que enfureció a la señora. Después de todo, cuando uno miraba la apariencia de Merlín, parecía como si el hombre hubiera salido del molinillo, con la ropa rasgada en varios lugares. Sin embargo, la señora sabía que no estaba realmente herido. Las heridas en la carne eran todo lo que había infligido, lo que llevó al estancamiento actual. «Un estudiante refleja al maestro, y tú tampoco te ves tan bien», comentó la señora, sus dedos tejían magia para alejar el filo de la espada de Merlín de su cuello.
Incluso si la espada estaba bloqueada por una barrera, ella sabía mejor que nadie que Merlín sería capaz de esquivarla si tuviera la oportunidad. Era hora de actuar. Después de todo, no era una mujer fácil de manejar. Su magia se fusionó visiblemente alrededor de su cuerpo, apareciendo en oleadas de una neblina, similar a una niebla púrpura brillante. La hierba bajo sus pies comenzó a desvanecerse, el suelo se oscureció y apareció como el color ennegrecido de la médula que dejan las plantas. La fuerza que Merlín tenía en la mano con la que empuñaba la espada aumentó en un intento de desterrar la energía maligna. Incluso actuó como si la señora no hubiera intentado nada con él, pero estaba claro por la tensión de sus rasgos faciales que estaba bajo tensión. La señora solo pudo chasquear la lengua. Ya no era un esfuerzo fructífero permanecer más tiempo. Los magos que atacaron a Arturia habían fallado, y cualquier intento de su parte resultaría inútil con la interferencia de Merlín. La situación estaba completamente fuera de sus predicciones. Sabía que podría escapar de las garras de Merlín en una pelea, o incluso tomar la delantera, y esta fue la razón por la que se arriesgó a enfrentarlo. Con la información del núcleo mágico en la cabeza de los magos, era casi seguro que algunos se moverían contra la exasperante niña que jugaba a ser caballero. Sin embargo, todo esto suponía que Merlín solo tenía la magia en la que era conocido para confiar. Era inesperado que Merlín ahora la tuviera a punta de espada, y aún más inesperado que Arturia hubiera podido obtener la ayuda de un joven mago tan talentoso. Debe haber sido todo culpa de Merlín. Deseaba poder deshacerse del mago, pero hacerlo con su fuerza actual resultaría perjudicial ya que estaban casi igualados. Por eso era importante mantener las habilidades ocultas. Le daría menos tiempo al otro para prepararse y aumentaría las posibilidades de victoria. En ese sentido, ella ya había perdido ante Merlín al revelar una de sus habilidades, ya que todo lo que Merlín había revelado era que era hábil con una espada. Una luz llena de odio entró en sus pupilas, brillando con un brillo opaco mientras su mente lamentaba la injusticia del mundo. A pesar de resistir los efectos de la magia de Madame, Merlín decidió mirar a Arturia, preocupado por ella. Fue por esta acción que permitió a la señora escapar de la punta de la espada de Merlín. El suelo había cedido bajo los pies de los dos, debido a la magia que la señora estaba liberando. E inmediatamente, la señora aprovechó la oportunidad para escapar al bosque que rodea la mansión abandonada. Aún así, justo antes de irse, vio una expresión contemplativa en el rostro de Merlín, lo que atrajo su curiosidad ya que Merlín no la persiguió de inmediato. Se volvió hacia la dirección de la mirada de Merlín y se detuvo en sus zancadas. Merlín seguía mirando a Arturia y Shirou. Inicialmente, la señora había asumido que los dos solo se apoyaban mutuamente debido a sus heridas, pero al mirar más de cerca, parecía haber algo más. La mirada que Arturia estaba usando para mirar a Shirou era demasiado cálida, demasiado brillante, la luz de la luna iluminaba la belleza de su rostro. Parecía como si nada más le importara a Arturia, aparte del chico que la sostenía, abrazándola tentativamente cerca para aliviar la carga de sus piernas. Sin embargo, en lugar de empujar obstinadamente a Shirou para que se parara sobre sus propios pies, Arturia correspondió a la acción. Poniendo fuerza en el brazo colgado alrededor del cuello de Shirou y, posteriormente, apoyando la barbilla en su hombro. La acción fue totalmente impropia de un futuro caballero, pero Arturia apenas pareció darse cuenta. A pesar de la suciedad, la mugre y la sangre que manchaban sus rasgos, si alguien mirara a Arturia ahora, sería imposible confundirla con el chico con el que estaba jugando. Había una especie de aire tierno en Arturia en este momento, como un sentimiento omnipresente que afectó el área alrededor de ella y Shirou cojeando en la noche. Magullados, maltratados y cansados, pero todavía contentos de estar uno al lado del otro. La señora se centró únicamente en la expresión del rostro de Arturia, la apertura y el cierre de su boca, como si le faltara el aire, y la forma en que sus labios temblaban mientras se formaba una cálida niebla a partir del frío de la noche después de cada exhalación, era revelador. Estaba claro que Arturia era ignorante, o eligió descuidar sus deseos. De cualquier manera, la señora era una mujer madura. ¿Cómo podría la señora no discernir el afecto de otra mujer sin importar cuán dudosa fuera la educación de Arturia en un hogar de hombres?
Al ver a los dos interactuar incluso cuando ella se fue perseguida por Merlín, por una vez, la señora no pudo evitar sonreír por dentro. Bueno, ¿no fue esto bastante interesante? Gracias por leer y gracias a mis nuevos patrocinadores. Lobster, Cameron W, Sapondani, Dark, Veaudelance L. Haswage. Lo siento, olvidé mencionar algunos nombres en las últimas actualizaciones. Patreon.com/Parcasius. Próxima actualización. El Basto de Huite.